Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Terminó el Congreso del Partido Socialista, hemos averiguado que la promesa de Pedro Sánchez de construir una nueva empresa pública para que se haga cargo de la construcción de viviendas era todo mentira. Consiste básicamente en coger el viejo SEPES, que es de la época de don Leopoldo Calvo Sotelo, y tal vez ampliar sus competencias si hay una negociación que funcione entre varios ministerios. Nada. Hemos averiguado también que esa hazaña de quitar la Q del LGTBQ+, también se queda en nada, porque se ha apresurado el secretario de Estado o lo que sea de políticas trans del Partido Socialista del Gobierno a decir que no, que las políticas del Gobierno van a seguir siendo exactamente las mismas. Hemos averiguado también que esta historia que se había vendido a los llamados varones regionales de que la financiación singular sería para todos, es decir, que no sería singular, mentira también, porque ha llegado Illa y ya ha contado que no, la de Cataluña, singular. Y el Congreso quedó en nada, salvo en el bochorno de ver aquello que vimos, ¿verdad? Y Aldama estaba esperando a la vuelta de la esquina. Ya ha empezado a cantar más cosas, ¿no? Y cuanto más canta, más terrorífico es. Además está haciendo una cosa bastante cruel, que es decir, esto, y las pruebas de esto están en mi móvil, su móvil que lo tiene la Guardia Civil. Con lo cual se puede imaginar en este momento cuál es el estado de ánimo de todos los ministros concernidos, porque es que resulta que bueno, Ábalos por supuesto, pero es que está el ministro Torres, que acaba de hacer saber por su equipo, ¿verdad?, que todo es mentira. Fíjese que lo ha dicho el equipo, no lo ha dicho él. Está la ministra Rivera, exministra, está la exministra Maroto, está también Marlaska, está el marido de Iceta, también ahí metido. Bueno, es impresionante, está Nadia Calviño. Está alguien en Hacienda que dio el chivatazo a los de los hidrocarburos. Es alucinante. Bueno, con que solo la mitad de lo que dice Aldama sea verdad, y hay razones para pensar que todo lo que dice tiene al menos un respaldo de verdad, con que solo la mitad lo sea, estamos ante el mayor caso de corrupción jamás visto en España, que deja atrás incluso al del duque de Lerma en el siglo XVII. Es una cosa impresionante. Y bueno, ya alguien tendrá que contar algo. Ya sabemos que no lo van a hacer, al contrario, lo que van a hacer es amarrarse lo más posible, porque, claro, cuanto más gordo es el caso de corrupción, más presión harán para seguir amarrados al sillón, porque mayor será el miedo de pasar por los tribunales. Aunque después de ver lo que ha ocurrido con Morodo, ya ve usted, pacta con la Fiscalía y se queda en nada. La Fiscalía es el Gobierno. Claro, pero el fiscal también está imputado, ahora que me acuerdo. Vaya lío. 21:48, 20:48 en Canarias. El lío es descomunal y para colmo en Francia ha caído el gobierno. Ahora entraremos en detalles. Titulares. Bueno, la nueva bomba de Aldama cubre de barro, entre otros, pero de forma muy señalada, al ministro Torres. De forma muy señalada porque, si recuerda usted el otro día en el Senado, cuando le preguntaban, él rápidamente se curó en salud, por así decirlo, diciendo aquello de, hombre, es que claro, si, vamos a ver, pues sí, porque siempre te puedes sacar una foto en un partido de fútbol, en un no sé qué. Pues, joder, la pinta que va tomando el asunto. Se me había olvidado, citar antes a la ministra Montero, que puso la mano en el fuego por su jefe de gabinete. Y bueno, luego le cuento lo que pienso. En la política nacional, la noticia del día es que Vox anuncia que no apoyará las cuentas del PP por la política migratoria del PP. Y esto es extremadamente importante y me parece que vale la pena hacer un debate sereno sobre la actitud de Vox en este punto y sobre la actitud del PP en este punto. Porque claro, Feijóo ha contestado diciendo que el PP va a seguir siempre fiel a sus principios y sus valores. El problema es que seguramente ni siquiera él sabe cuáles son a estas alturas. Claro, ¿son los de sus votantes? Bueno, veremos.
Asunto del que nadie está hablando, recuperamos nosotros por nuestra parte un excelente análisis de Ignacio Zembrero en el Confidencial, es la rendición a cámara lenta de España ante Marruecos en Ceuta y Melilla, y en otros sitios, ¿eh? Pero el proceso, visto con una perspectiva de 5, 10, 15 años, es letal. Lo estamos regalando todo. Y sin que nos lo cuenten, bueno, pues nosotros lo vamos a contar. Hay que hablar de educación porque España vuelve a batir, no sé por qué no sacas esas imágenes, pero, igual, mire, es que es el único destino que nos queda, ¿qué se le va a hacer? Digo, que España vuelve a batir marcas de fracaso en educación. Es tremendo, ¿eh? O sea, no paramos de bajar, no, hay un poquito más, no paramos de bajar. Y luego enseguida sale gente como la señora Proens, la presidenta balear, para decir que, por supuesto, la culpa no es de la inmersión lingüística, que eso no tiene nada que ver. Y el PP este es el que luego se queja de si Vox le retira el apoyo. Ay, por favor. Bueno, noticia para los amantes de la Unión Europea, el comisario Reinders, que si se acuerdan ustedes aquel hombre bueno que iba a hacer de árbitro, que hizo de árbitro o de lo que fuere, entre Bolaños y Esteban González Pons, investigado por blanqueo. Bueno, vamos a ver, yo entiendo que no quiero utilizar ninguna palabra peyorativa porque sé que hay gente que nos está viendo, a la que respeto muchísimo y que realmente aprecia a las instituciones europeas. Así que voy a ser lo más amable posible. Yo entiendo que muchos españoles sigan todavía convencidos de que en Europa está la salvación, en las instituciones europeas. Lo entiendo porque son a medio siglo, ¿verdad?, de doctrina europeísta en España. Pero me parece que hay que mirar de frente lo que tenemos. Tal vez un día la Unión Europea fue algo salvífico, hoy es algo mefítico. Absolutamente. Hemos visto a una mujer como Teresa Rivera, unánimemente convertida en comisaria europea. Ahora vemos al hombre de la justicia en la Unión investigado por blanqueo. Leche, pues alguien se lo tendría que hacer mirar, ¿no? Bueno, todo esto lo veremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Carlos Astiz, que ha vuelto, ha retornado al plató del Gato al Agua después de una larga estancia por esos mundos de Dios. Bueno, pues nada, muchas gracias por el recibimiento, un placer de nuevo estar aquí. Recojo también y traigo a esta mesa los saludos especialmente de la gente de Barcelona y muy especialmente de dos espectadoras que son Lina y Dolors, que transmitieron su afecto, su cariño a esta casa y a sus contertulios. Y yo creo que en ese sentido hay que darse cuenta que en muchos lugares de España hay miles de personas que todavía mantienen su fe en España y en la capacidad de los españoles para superar los problemas que tenemos, porque entre otras cosas hay una televisión como esta que es la voz que clama en el desierto y cada vez con más audiencia. Porque el desierto crece, que decía Nietzsche, efectivamente. Carlos, bienvenido y efectivamente gracias a los amigos de Barcelona, abrazos fuertes. Estamos el día 13 otra vez, por cierto, ¿verdad? Raquel, si tenemos el papelito lo ponemos, porque el día 13 hay de nuevo sesión del Club de Amigos No Gato Allí, ¿qué más quisiera yo? Eso a ver si sale. Pero de momento sesión del Club de Amigos en Barcelona, el día 13, donde estaremos en principio Josep María Francás, Joan Garriga y servidores de usted. Y bueno, y allí nos veremos a las 8:30. Ahí iremos contando más cosas. Carlos, bienvenido. Otro retornado. Este del otro lado del mar, don Antonio Muroli. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar de vuelta. Joder, y nosotros de verte. Bueno, ¿qué te cuentan allí? Pues nada, muy bien. Nos mandan recuerdos también de Washington para el Gato. No me cabe la menor duda. Que no te quepa. Ha sido una experiencia, está muy bien, muy bien. Una muy buena noticia además al final, ¿no? Yo me temí lo peor, ya lo sabes. Lo sé. Justo al final me temí que la cosa se torcía, como hace 4 años, pero no fue el caso. Y ahí estamos, viendo cómo se forma el gobierno. Falta mes y medio para que tome posesión Trump. Y va todo bastante razonable, parece quizá. Sí, han indultado a Hunter, han mandado misiles a Ucrania. Tal vez a cambio de eso, fenomenal, pero decían que iba a ser suave el traspaso de poderes, bueno, a cambio de un hijo indultado y de una guerra acelerada. Es verdad, porque el traspaso de poderes seguramente será suave, es decir, nadie va a forzar una tensión interna, pero el panorama que le están dejando a Trump es el más complicado posible desde el punto de vista internacional. Sí, fíjate anoche, sin mezclar muchos temas, anoche con lo de Corea,
parecía que se abría otro frente más geopolítico. Al final, detrás de Corea del Sur está Washington, detrás de Corea del Norte está Pekín. Parece que ha quedado todo en una rabieta del presidente. En un bolso de Dior. En un bolso, como el bolso de Rajoy, el bolso de Seúl. pero no, solo ha quedado en eso. No tanto es el caso de Oriente Medio, de Ucrania o de Georgia, donde están azuzando un enfrentamiento civil. Nos lo han metido otro, efectivamente. Sí, señor. Las imágenes son impresionantes porque la gente que protesta en la calle contra el gobierno prorruso y todas esas cosas, tiene usted que verlo, ¿eh? O sea, no es gente que protesta en la calle, es que tiene lanzacohetes. Es que es impresionante. Bueno, en fin. Bueno, Antonio, bienvenido. Buenas noches. Doña Marcela Rigía, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, José Javier. Encantada de estar aquí, como siempre, con estos súper compañeros de mesa hoy. Y recojo también el guante a Carlos Astid respecto de todos aquellos telespectadores que cada vez dan más las gracias por la calle. A mí también me ha sucedido en alguna manifestación o en algún lugar de concurrencia pública que me lo dicen, o sea que eso también es digno de agradecer. Y yo, como no va a salir el tema de hoy, me gustaría recordar el liderazgo indiscutible a nivel internacional de Santiago Abascal, que ha sido mostrado hoy en la CIPAC en Argentina. Ha estado, sí, efectivamente, en la CEPAC, sí, es verdad. En la Conferencia Política de Acción Conservadora, para aquellos que no sepan lo que es, donde ha hecho una dura crítica a la Agenda 2030, que en España, por ejemplo, ha reflejado un fiel ejemplo de los libros de sus hijos que están en la enseñanza, ha recordado la importancia de la libertad y de la dignidad humana, ha recordado la falta de apoyo, o sea, que no podemos apoyar en ningún caso la inmigración ilegal masiva, el fanatismo climático, el abuso frente a la propiedad privada, el wokismo, la ideología de género, etcétera. Entonces yo creo que también era digno de recordar hoy, porque este liderazgo es indiscutible, que no lo tiene nuestro presidente del gobierno, que cuando se enfada nos deja sin embajador de Argentina. Entonces, pues eso si no aguanta la respiración 5 días. Sí, exacto, entonces no está de más recordarlo. Efectivamente, no hemos metido el asunto en el sumario porque en lugar de estar con nosotros ha preferido hacerse una entrevista con Wall Street Volverain en Twitter, con lo cual seguro que le va fenomenal y desde aquí le deseamos lo mejor, pero bueno, cada uno elige sus José Javier, que te quejas de vicio. No, de vicio no, me quejo de oficio, que es distinto. Marcela, bienvenida, buenas noches. Gracias. Don Ignacio de Oces, ¿qué tal? ¿Qué tal, José Javier? Pues encantado de estar aquí, la verdad, una noche más, muy feliz, muy contento de hacerlo con todos los telespectadores, y yo creo que es muy importante subrayar lo que ha dicho Marcela. Es decir, Santiago Abascal, que es el líder de la tercera fuerza política nacional, hoy por hoy, porque pronto será la primera, que también es el líder de Patriotas por Europa, es un líder en el ámbito conservador absolutamente indiscutible. Ha pronunciado un brillante y elocuente discurso en favor de la familia, de la vida, de la cultura occidental, por supuesto de la libertad, de la soberanía de las naciones y sobre el control de las fronteras. Y también ha denunciado, y eso también es muy importante subrayarlo, la política del Partido Socialista aquí en España, de la corrupción y también de la sintonía con el Partido Popular, de la lamentable sintonía del Partido Popular con el Partido Socialista, que mañana se van a volver a ver otra vez para intentar pactar un acuerdo migratorio que me parece vergonzoso, que será otro paso más también después de todos los pactos que ha hecho el Partido Popular con el Partido Socialista a lo largo de esta legislatura, que se está haciendo eterna. Bueno, pues puesto que Ignacio de Oces insiste, yo insistiré también. La lástima es que eso lo haga en un canal de Twitter en lugar de hacerlo aquí, en El Gato, pero bueno, el equipo de comunicación de Vox sabrá por qué los eligen. Yo no me meto, hay gente muy sabia en todas partes, ¿no? ¿Qué sabemos nosotros, al fin y al cabo? Que estamos aquí para hablar de Sánchez, Aldama, estas cosas sin importancia. Ignacio, bienvenido, muy buenas noches. Bueno, tenemos premio, atención. No sé si hay reglo de tambor o no, debería haberlo, pero bueno, si no lo hay, en todo caso, será por los derechos de autor. Cosa que ves, en Twitter no tienen ese problema. Atentos al premio, ahí. La Real Academia Nacional de Medicina de España acuerda por unanimidad en sesión del 3 de diciembre del 2024 ratificar que le ha sido otorgado ex equo el premio de Información, Comunicación y Difusión de la Salud. ¿A quién? A don Adolfo Albistur. Enhorabuena. No me esperaba esto, te lo agradezco muchísimo. Venía yo ya preparado un pombi guantes. Pero bueno, pues sí, ha sido... Yo digo que, no es merecido gracias a todos los doctores que llevo entrevistando durante varios años, que nos dan esa visión, ¿no?, humana que tienen, esa visión de valores, y que realmente pues estoy encantadísimo de que los pueda entrevistar y que estén conmigo en un programa de radio. Y además ya anticipo algo, si te parece, Esparza, que para el mes de enero
comenzaremos este programa de Historia de nuestros médicos aquí en el Toro Televisión, con lo cual... ¿Ah, sí, eh? Sí, ya te lo puedo decir porque ya está todo montado. Hicimos ya un programa piloto con el doctor Pedro Guillén, que es un importante traumatólogo. Y bueno, pues ahí estaremos, creo que los sábados, pues bueno, pues aquí dando lo que podemos y muchas gracias por ponerlo del premio. Faltaría más. Muchas gracias. Bueno, has traído todo el repertorio hoy. He traído el repertorio, pero fíjate, discos. me dice, además ha dicho, no digas María Dolores, di María de los Dolores, y don Álvaro, doña María de los Dolores, don Álvaro me dice, di en el Toro que hay algo mejor que ver el gato al agua. Digo, dímelo. Dice, ver el gato al agua con los guantes y la rodillera puesta. Claro, porque deja de ser de los Dolores. Bueno, es verdad, fíjate. Pues eso, lo María digo. Dolores, digo de los Dolores, un beso. Pues efectivamente, si tú estás viendo el gato y encima tienes tus guantecitos puestos, dándote tu sesión para que por la noche puedas dormir genial, o tienes tu rodillera puesta, dándote tu sesión para que evidentemente esos dolores se vayan aliviando, pues va a ser muchísimo mejor, ¿no? Siempre os digo, la tecnología de los guantes es maravillosa, es una tecnología basada, aparte que es una patente española, que eso siempre hay que agradecerlo, que haya ingenieros que piensan mucho aquí en España y que hacen cosas muy buenas. Es una tecnología que está basada en los tratamientos que son muy buenos para la gente de artrosis. Onda corta, vibración, masaje, calor y luego alta frecuencia, ¿no? Y luego el caso de la rodillera, estamos trabajando con las terapias de luz, que es infrarrojo y ultravioleta. Así que qué mejor que regalarnos y regalar estas Navidades pues algo que nos va a quitar el dolor. Cuando nos crea tanto quebrado de cabeza, ¿qué compramos a la abuela, qué compramos a la mamá, qué compramos a la suegra, qué nos compramos nosotros? Así que bueno, pues aquí lo tenemos y siempre con el tensiómetro gratis que ya tenéis y con un descuentazo, de veras, llamar, porque el descuento es impresionante, así que aprovechad, porque claro, luego se echan encima las fiestas y no nos llega, etcétera, etcétera, para que tengamos tiempo de sobra. De verdad que de regalo para la yaya, o sea, esto es que es hiperútil, efectivamente. Vamos, es lo mejor. En cuanto a regalos para nosotros, tengo una sugerencia, pero lo haremos después de la publicidad. Adolfo, enhorabuena por ese premio, de verdad. Muchísimas gracias. O sea, no es que no te lo merezcas, que lo había merecido hace años, pero bueno, enhorabuena, en serio, es un magnífico reconocimiento. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vámonos a la publicidad. Y a la vuelta vamos a empezar por el asunto de Ceuta y Melilla, de las que nunca habla nadie. Y el hecho es que el proceso, aquí sí que hemos traído varias veces informes sobre el creciente peso del Reino de Marruecos en la política española, determinante, da la impresión de que los tienen sojuzgados, no sabemos muy bien por qué, ¿verdad? Y Ceuta y Melilla, además de Canarias, van a ser las primeras piezas en caer. El asunto es muy serio. Pausa para la publi y a la vuelta lo contamos. 22 horas 8 minutos, 21 y 8 en Canarias. Vamos de inmediato con la cuestión de Marruecos, cada vez más lacerante. Mire, vamos a ver. Aquí tenemos dicho que en política, cuando hay algo que parece que no es racional, es porque hay gato encerrado y normalmente alguien cobra. La política de España hacia Marruecos en los últimos años no es racional. ¿Quién cobra? Bueno, ya sabemos que cobra un montón de gente, pero la idea de que el objetivo es convertir a Marruecos en un país euroafricano es cada vez más patente. Se trata de introducirlo poco a poco en todos los aspectos dentro del marco de una Unión Europea concebida no como Europa, sino como otra cosa. Bueno, en fin, a lo del regalo, que teníamos regalo también para los que no necesitamos guantes de la artrosis. Mi libro, El jinete de luz, claro, que acaba de aparecer hace unas semanas. Pura épica medieval española. De eso que no hay en el mercado, pues pura épica medieval española en torno a la batalla más misteriosa de la Reconquista, que es la batalla de Clavijo. Pues esto es lo que se cuenta en el Jinete de Luz. Una novela que no voy a contar yo que usted no sepa. Pues casi todo porque usted no la habrá leído, pero yo que la he escrito ya le digo que la novela es fantástica. En fin, el jinete de Luz. Bueno, gracias, Miguel Raquel. Vamos con el asunto de Marruecos. Hay dos ciudades españolas que son Ceuta y Melilla, que son españolas mucho antes de que Marruecos existiera, ¿verdad? Que seguramente, si alguien no emprende una política absolutamente contraria a la presente, van a acabar devoradas. No hace falta ni siquiera una invasión militar, ni siquiera una marcha verde, da igual, es una pura cuestión de acoso económico. ¿Y quién está detrás? Marruecos siempre ha estado.
Lo nuevo es que sea el gobierno español el que está favoreciendo esta deriva. Informe Gutiérrez. Sánchez ha dejado desamparadas a Ceuta y a Melilla en los últimos tiempos. En mayo de 2021, el régimen alauí envió a más de 10.000 inmigrantes ilegales contra la frontera ceutí en una clara maniobra de presión. Este hecho hizo que el gobierno de Sánchez prometiera el oro y el moro en relación a la protección de ambas urbes. Se anunció la creación de sendos planes integrales de seguridad para impedir invasiones migratorias similares y se propuso la inclusión de Ceuta en la Unión Aduanera Europea, algo a la que la ciudad renunció hace casi 40 años, aunque hace 13 rectificó pidiendo entrar. Ya en 2022, tras un año y 3 meses de tensión, Mohamed VI y Pedro Sánchez hicieron las paces, entre comillas, anunciando que se iba a facilitar el tránsito entre las ciudades y Marruecos, algo crucial para las economías de Ceuta y de Melilla, que sufren desde que los alauitas decidieron cerrar las aduanas de golpe. Pues bien, Sánchez, fiel a su forma de ser, no ha cumplido estos 3 anuncios y nada se sabe de ellos. A pesar de todo, insiste y afirma que hemos reafirmado nuestra común determinación por llevar adelante la hoja de ruta adoptada en el año 2022, gracias a la cual nuestra relación pasa por su mejor momento, yo diría que en décadas. Las palabras se las ha llevado el viento. El Ejecutivo no se hace respetar y por eso Mohamed VI no levanta el pie del acelerador, sabedor de que las armas de la inmigración ilegal masiva y de la lucha antiterrorista son más que disuasorias. Los inmigrantes ilegales siguen llegando en masa a Ceuta y a Melilla. Este año ya han entrado un total de 2.435 personas de forma irregular, es decir, un 107% más que el año pasado. El presidente lo ve de otra forma pese a los datos. Mantenemos una excelente cooperación con las autoridades marroquíes en materia de lucha antiterrorista, en materia migratoria y en la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos. El reto marroquí también es territorial. Ha formado el llamado como Comité para la Liberación de Ceuta y de Melilla, pues las consideran colonias españolas. Este comité busca la fórmula para anexionar las ciudades autónomas. El gobierno no se ha pronunciado al respecto. Además, la población marroquí crece rápidamente en estas urbes. Ya son más de 10.000 en Melilla, que tiene 85.000 habitantes, y más de 4.000 en Ceuta, que cuenta con una población de 83.000, sin contar a los miles de irregulares que acceden cada año. A pesar de las amenazas marroquíes, el gobierno tiene la obligación de hacer cumplir los acuerdos para levantar el bloqueo comercial aduanero que asfixia económicamente a las ciudades autónomas. Marruecos no está por la labor de ese levantamiento, pero la inclusión de Ceuta en la Unión Aduanera Europea podría cambiar las tornas, pues el régimen alauí ya no estaría abriendo la aduana solo a España, sino a toda Europa. Esta medida es además una reclamación formal de la Asamblea de Ceuta que ha sido ignorada durante 13 años. Seguramente eso que dice Sánchez, de que vivimos el mejor momento en la relación con Marruecos desde hace décadas, no es mentira. Lo que pasa es que no se refiere al tipo de relación que estamos pensando usted y yo, ¿verdad?, sino a las que está pensando él, claro, que parecen guiadas por otros objetivos. Carlos, sí. Yo creo que lo hemos dicho ya muchas veces aquí, es decir, efectivamente Ceuta y Melilla se quieren incorporar, además con el apoyo implícito y explícito muchas veces, no solamente del Gobierno de Madrid, del Gobierno del Partido Socialista, sino también de la OTAN, que se niega a darle su paraguas, a extender su paraguas a Canarias y a Ceuta y a las ciudades españolas del norte de África, sino también de la Unión Europea, que tiene clarísimo en su diseño que Marruecos va a ser un socio preferente, especialmente por el apoyo francés y similares, a la hora de liquidar el campo español, de liquidar la ganadería española, y en ese sentido, es decir, el capital, fundamentalmente francés, pero también de las grandes multinacionales, está haciéndose de oro en el norte de África. Pero el objetivo no es solamente Ceuta y Melilla, el objetivo es Canarias, el objetivo indudablemente estratégico por parte no solamente de Marruecos, sino también de esa OTAN, que quiere unas Canarias controladas por Marruecos, en el que efectivamente el gran capital multinacional, el gran capital transnacional pueda explotar con tranquilidad el petróleo, los metales raros que parecen estar en la plataforma marina de Canarias. Y todo eso en detrimento de lo que es la soberanía española, porque no olvidemos, y lo hemos visto en el diferente tratamiento entre lo que ha pasado en Valencia y lo que pasó en el terremoto de Marruecos por parte del Gobierno de España, que le faltó tiempo para enviar ayuda y ha tenido que mandarla con cuentagotas a Valencia, cuando efectivamente realmente el Gobierno de la Moncloa es un gobierno que está siendo agente al servicio de la dictadura marroquí.
Y al final, los españoles que viven en las ciudades españolas del norte de África, que recordemos que existían 500 años antes de que hubiera nada parecido a un reino marroquí. Es decir, o los ciudadanos españoles que viven en Ceuta, en Canarias, que siguen esperando todavía los de La Palma que les llegue ayuda, se van a encontrar bajo una dictadura fuera del paraguas de la Unión Europea y de los derechos humanos, a poco que sigan manteniéndose pasivos. Y yo creo que en este sentido tenemos que aprender mucho de lo que ha pasado en Corea. Es decir, cómo se para un golpe de Estado, cómo se para una tiranía, saliendo a la calle y dejando sin aire, sin capacidad de respuesta a las fuerzas que están defendiendo esa tiranía. Es así como se le dobla el brazo. Y yo creo que eso es algo que los españoles tienen que apuntarse, ¿no? Ignacio. Pues empiezo por el apunte histórico. Es verdad, Melilla es española desde 1497, la época de los Reyes Católicos, mientras que Ceuta es 1580, estamos hablando de la época de Felipe II, y el Reino de Marruecos es de 1956. A ver, el mayor lobista de los intereses de Marruecos ha sido y es el Partido Socialista, sin duda alguna. Estamos regando con dinero público los intereses de Marruecos una y otra vez. Las desaladoras, el campo y el regadío de Marruecos. Damos dinero al Ministerio de Interior, supuestamente, de Marruecos, supuestamente para control de las fronteras. Y eso sirve constantemente por el gobierno de Marruecos, directamente para hacer chantaje al gobierno de la nación, al gobierno español, con el tema de la migración. Lo que estamos viviendo en Ceuta y Melilla es una verdadera catástrofe, porque es la marroquinización lenta, directamente de esas dos ciudades españolísimas. ¿Esa marroquinización cómo se hace? Pues directamente Marruecos envía inmigrantes a Ceuta y Melilla, que luego adquieren la nacionalidad española, y de hecho ya en ambas ciudades más de la mitad de la población, que ya son españoles, son de origen marroquí. Esto además genera unos problemas de inseguridad tremendos. De hecho, el fundamentalismo islámico tiene muchísimo predominio tanto en Ceuta como en Melilla. Esta misma semana se han detenido en un barrio, ahora mismo no recuerdo el barrio de Ceuta, a varios fundamentalistas islámicos. Claro, si está entrando a España ese tipo de gente, pues luego tiene unas consecuencias clarísimas también para la seguridad del conjunto del pueblo español. Y esto hay que denunciarlo una y otra vez. Pero es que el Partido Popular, que gobierna en las ciudades de Ceuta y Melilla, no hace nada. Es que está sometido directamente a Pedro Sánchez, por ejemplo, Vivas, en Ceuta. De hecho, en Ceuta, que podía haber pactado con Vox para gobernar la ciudad, decide pactar Vivas, el Partido Popular, con el Partido Islámico de Fátima, no me acuerdo el apellido, y con el Partido Socialista. Sí, eso sí es. Y con el Partido Socialista. Claro, esas son las consecuencias de esa política, o la falta de política real en Ceuta y Melilla para mantener la identidad española. Antonio. Nos repite Sánchez desde hace años que estamos mejor que nunca con Ceuta y Melilla, ¿no? Seguramente él sí, su partido sí, el Partido Popular posiblemente también, pero es una muestra de globalismo, de este relativismo en el que vivimos, en el que nos quieren hacer comulgar con ruedas de molinos constantemente. Nos dicen que un señor con bigote es una mujer, que estamos en Valencia, el Estado ha llegado a Valencia y está ayudando cuando es mentira. Nos dicen que la mitad de la población, que los hombres son todos violadores en potencia, cuando creo que tienen hijos, padres y maridos, estas señoras que nos lo dicen, y me imagino que no son violadores. Y esto es el tratamiento que se le da a todo lo que nos incumbe, una realidad paralela constante. Pero esto no es solo Sánchez, esto es desde la democracia. Todos los gobiernos, uno tras otro de democracia, han ido cediendo con Ceuta y con Melilla, es decir, con Marruecos, Ceuta y Melilla, año tras año, generación tras generación, legislatura tras legislatura. Un 10% de la población de Melilla es marroquí, pero es que eso es casi irrelevante. Lo importante es lo que apuntaba Ignacio, que ya la mayoría de la población es musulmana y es de origen marroquí. Tiene pasaporte español, circunstancialmente, les da exactamente igual, es un instrumento para poder vivir aquí, para poder viajar por Europa, pero ellos no tienen ningún tipo de arraigo con nuestro país, con nuestras costumbres, y encima eso aprovechado e impulsado por los dos grandes partidos, que no hacen nada, no hay ninguna política ni en Ceuta ni en Melilla para cambiar esa tendencia. Y cada vez que se ha abierto un lobby marroquí con nombres y apellidos en España, ha habido políticos de los dos partidos. Es verdad lo que dice Ignacio, que en materia política el PSOE ha sido determinante, pero el PP también. Pero como en todo, el PSOE abrió
la brecha, pero detrás siempre entró el PP. El PP nunca tapó esas brechas, lo vemos en casi cualquier tema. Y por apuntar sobre una cosa muy concreta, veréis si leéis periódicos, cualquiera que nos vea, constantemente hay una noticia en 2031 Mundial de Fútbol que iba a ser España y Portugal. Yo que soy iberista convencido, me encanta que sea España y Portugal, pues ahora es España, Portugal, Marruecos. Y es enormemente, Paraguay, Uruguay, Argentina. Enormemente elocuente. Elocuente porque son 6 sedes en Marruecos, 3 en Portugal y 9 en España. Fíjate, Valencia no tiene sede y hay 6 en Marruecos. Y constantemente el debate, cuando iba a ser el Bernabéu la final, constantemente es si Casablanca, Madrid o Barcelona. ¿Cómo que Casablanca? Ese es un Mundial de España que hemos cedido, no sé por qué eso. Pero es que, y esto no es opinión, a los periodistas que publican esas noticias se les paga para que lo hagan. Para que publiquen que Marruecos opta a la final del Mundial 2030. Efectivamente. Y esto no estoy opinando. Esto sé que pasa. Y además lo publicaste en Gaceta, ¿no? Ahí no nos pagan por eso, pero bueno. No, yo digo que esta historia es, yo lo he leído. La hemos publicado varias veces. La habéis publicado en Gaceta, efectivamente. En fin, Marcela. Bueno, yo muy brevemente, porque creo que está todo dicho, pero sí que quería apuntar respecto del titular. Yo creo que está, sin perjuicio de que el informe Gutiérrez viene datado desde el año 2021 y va contando poco a poco el progreso, yo creo que esto no ha sido a cámara lenta, en especial en los 2 últimos años ha sido cuesta abajo y sin frenos, porque nuestro presidente no se queda Mohamed, pero no solo en el ámbito de la inmigración, es que también sucede con los productos del campo, que atraviesan aquí la frontera sin ningún tipo de control fitosanitario que exigen a nuestros agricultores y a los de Marruecos, ¿no? Y lo mismo sucede, como bien apuntaba Ignacio, con las ayudas estatales, ¿no? Allí corremos cuando hay una catástrofe, pero con la realidad los españoles no. Entonces, al final, Ceuta y Melilla lo que sucede es que están totalmente a la merced del tirano que nos gobierna en España y a las órdenes de Mohamed VI. Y como bien decía el informe Gutiérrez, nada se ha cumplido, nada de lo que ha prometido Pedro Sánchez cada vez que ha habido una crisis en Ceuta y Melilla, nada se ha cumplido, ninguna de las promesas que ha hecho desde 2021 a favor de estas 2 ciudades de comunidad autónoma que son españolas, por supuesto. Y respecto a toda esta ciudadanía marroquí que existe, es una realidad. Luego entraremos en el tema de la educación, eso pasa en los colegios en Ceuta, un 80% de los estudiantes pertenecen, convulgan con el Islam. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso cuando solo hay un 10% o un 20% en algunos casos de estudiantes que no están profesando todo eso? Pues eso es un cambio social muy fuerte y efectivamente Fátima Hamed, creo que se llama, esta señora se atrevió en el año 2021 a declarar a Santiago Abascal persona non grata en Ceuta. Este es el nivel, con el apoyo del Partido Popular, efectivamente, bueno, la abstención, pero al final es un apoyo, efectivamente, a la tercera fuerza política de España y me parece que la segunda fuerza en Ceuta, primera, si no me equivoco, o primera. En las generales, primera. Eso es. Pues eso entonces, esta es la realidad que se viven en estas ciudades. Yo pienso una cosa para los que mandan, no es un sanedrín oscuro, o sea, los tenemos todos los días en la tele. La cuestión étnica, la cuestión religiosa, la cuestión nacional debe ser eliminada. Ellos piensan las cosas en términos de áreas económicas. Y para ellos hay un área económica mediterráneo occidental en la que para ellos está muy bien que esté Marruecos. Y que por otra parte, ¿ve usted por dónde coincide? O casualidad, con el interés geoestratégico norteamericano. Pues, ¿qué más quiere usted? Pues sin embargo, Carlos sí que quiere algo. No, simplemente recordar que los líderes socialistas, Felipe González, Zapatero, Bono y sus estrechos vínculos con Marruecos, es decir, hay que recordar simplemente a cualquier que quiera investigarlo, las propiedades que tiene Zapatero, las propiedades que tiene Felipe González, es decir, la relación dineraria, monetaria entre la cúpula del Partido Socialista y Marruecos y sus sobornos, no solamente se dan en Francia, también en España. Y una última cuestión, hablaremos enseguida de educación, efectivamente, como decía Marcela, tiene mucho que ver con este asunto. Una última cuestión para todos estos, particularmente los compañeros de la prensa, ¿verdad?, que están con la cosa de que, al fin y al cabo, pues que Ceuta y Melilla vuelvan a Marruecos. Jamás han sido de Marruecos, jamás. Ceuta, porque no había nada parecido a Marruecos cuando fue reconquistado por los portugueses, y después de la separación de coronas Portugal-España, ellos decidieron quedarse en España. Y Melilla,
porque en 1497, usted no sabe cómo fue la conquista de Melilla, que en realidad fue la creación de Melilla, porque en Melilla no había nada. Había habido una ciudad en tiempos y tal, pero con las guerras entre benimerines, que estaban siempre a leches, aquello era nada, un montón de ruinas y rebaños de cabras. Y como la corona necesitaba poner al otro lado del estrecho plazas fuertes, pues calculó que un magnífico sitio por el puerto sería Melilla. Y entonces se le encargó a don Pedro de Estopiñán, creo recordar que el nombre era Pedro, que lo hiciera. Y lo que hizo fue magia, porque cogió un montón de barcos por la noche, los cargó con maderas a reventar, cruzó el mar, llegó allí, empezó a montarlo como si fuera un Lego, de tal forma que a la mañana siguiente todos los lugareños vieron que de repente había emergido una ciudad, era Melilla. Y desde entonces, para Melilla la recrea España enteramente. Así que no es verdad que algún día fueron marroquíes, es una cosa que está solo en la mentalidad de Moreno Bonilla, entre otros. Bueno, de eso hablaremos después. Lo de la educación, muy importantes estos datos. Ahora, explíqueme usted cómo es posible que nuestros políticos lleven diciendo hace 20 años que los jóvenes son cada año la generación mejor preparada de la historia de España y cada año las cifras de la evaluación de nuestra enseñanza sean cada vez peores. ¿Quién miente aquí? ¿Los estudios o nuestros políticos? No, nuestros políticos, ¿cómo van a mentir, hombre? Joder, mire. Nuestro país suspende matemáticas. Los niños españoles siguen retrocediendo en esta asignatura, pero también en ciencias. Lo ha publicado un estudio internacional de tendencias que evalúa el rendimiento académico de alumnos de cuarto de primaria, entre 8 y 9 años. Los datos no son muy buenos, pues la tendencia que mantenemos desde 2015 es decreciente. Cada año obtenemos peor puntuación en esta materia. Los estudiantes españoles han sido clasificados este año con 498 puntos, 4 menos respecto a 2019, cuando obtuvieron 502. No diremos que España es el último, pero sí de los últimos en la lista de 59 países que han participado. El líder es Corea, seguido muy de cerca por Japón, Reino Unido, Irlanda o Finlandia. Nuestros alumnos están en un nivel intermedio. Hay casi un 38% que presenta un nivel bajo y tan solo el 4,2% tiene un rendimiento alto. No han participado todas las comunidades autónomas, pero sí lo han hecho 9 y Ceuta y Melilla. El ranking de donde mejor resultados se han obtenido son estos y Castilla y León se lleva la palma, repite como la mejor. Ni bien ni mal, ni mejoramos ni empeoramos. Las matemáticas nos estancan. ¿Hay pensado ya algún plan educativo para reforzar esta situación? Pues educar en valores, creo que es lo que te dicen, ¿no? Claro, educar en valores de inclusión y esas cosas. Digo. Cuando se crea la educación pública obligatoria no se hace para que haya menos analfabetismo ni menos pobreza, sino para que haya más obediencia al Estado, ¿no? Más para eso se crea en Francia y es para que todo el mundo sea educado en valores, no en matemáticas. No, Antonio. Sí, va progresando. Antonio, en España no. En 1857, pero nada más. En 1940 en España tenías un índice de analfabetismo, ¿te acuerdas? Ayer lo escribiste en la Gaceta. De cerca del 30%. Vale, pero pues es un arma que si es mal utilizada sirve para lo que estamos viendo ahora. Para que los niños durante 15 años sean educados en valores y no en geografía, lengua, en historia, porque es así como sale. La generación más preparada de la historia es esta. Salimos, bueno, yo soy casi una de esas. Yo salí del colegio hace 20 años y yo no salí sabiendo más matemáticas que mis padres, ni más historia que mis padres, posiblemente. Seguro, con los bachilleratos que hicieron ellos. Sí, 20 años justo. Y de verdad. Es un niño, Antonio. Bueno, pues según para qué. Ese apunte está muy bien. Y la verdad, esto en manos de un hiperestado que ocupa más que nunca, que tiene un presupuesto más alto que nunca y que no se preocupa absolutamente nada, y lo hemos visto en Valencia, por el bienestar de los quienes lo mantienen, de sus súbditos, es un arma muy peligrosa. Y dices, ¿quién miente? ¿Los políticos o los estudios? Seguramente los dos. Porque es que los estudios... ¿Qué es lo que miden los estudios? Claro. ¿Quién avala los estudios y qué miden? ¿Qué miden? ¿Que los que salen de la educación obligatoria estén más preparados que las generaciones anteriores o que cumplan unos niveles que pone un político? Bien. Pues al final, como decía, era Churchill, se le atribuyen a Churchill muchas citas, pero yo solo utilizo las estadísticas que he manipulado previamente. Pues esto lo hace el Estado también, al final, ¿no? Bueno, eso Sánchez lo ha pensado, pero no lo ha dicho, ¿no?
lo vive día a día. Carlos. A ver, yo es que creo que el plan de destrucción de una nación encuentra precisamente en la educación una parte sustancial de esa destrucción. Es decir, en España lo que hemos asistido desde la transición es a una ruptura, es decir, a la incapacidad del Estado de conseguir que todos los alumnos, de que todos los habitantes del país, es decir, tengan una lengua común, tengan unos referentes históricos comunes, tengan unos referentes culturales comunes. Ese fraccionamiento es también la liquidación, el debilitamiento de la nación. Y cuando además tienes una población que es, en general, mucho más inculta cada generación que llega, significa que es cada vez más dependiente, que es cada vez más sumisa, porque tiene cada vez menos elementos suficientes como para ponerse en una posición crítica de analizar objetivamente hasta qué punto los poderes del Estado están siendo contrarios a los intereses de la nación y de la población de esa nación. Y yo creo que este proceso, es decir, este proceso de liquidación, de sustitución de profesores que te enseñaban no solamente matemáticas, no solamente geografía, historia, es decir, que te enseñaban lengua, que te enseñaban todo lo que debías saber como ciudadano, y cada vez lo que está haciendo es fraccionar más ese conocimiento hasta el extremo de que, en general, efectivamente sabemos mucho menos que nuestros padres y nuestros hijos o nietos saben mucho menos que nosotros. En ese proceso también, ¿qué estás pasando? Que necesitas sustituir a esos profesores interesados en transmitir el conocimiento, en hacer que te conviertas en un ciudadano activo capaz de encontrar ese conocimiento, porque el mundo va cambiando, es decir, por ciudadanos que les importa un bledo, que además son incapaces de entender qué es lo que está pasando, pegados a unas pantallas que se han convertido precisamente en cápsulas de alienamiento para la población. Y en este sentido, es decir, los profesores los que todavía tienen interés en su profesión están desmoralizados, es decir, hechos polvo, sometidos a una situación de represión absoluta por parte de una izquierda organizada, que es esa izquierda de bragueta que dedica todos sus esfuerzos precisamente a fragmentar la sociedad, a fragmentar lo que conocemos, a debilitar todos los nexos que conforman esta sociedad para hacernos más débiles. Por cierto, saludos cordialísimos a toda la comunidad docente que nos ve, que es enorme la cantidad de profesores de primaria y sobre todo de secundaria que ven El Gato, así que para todos un abrazo fortísimo. A Marcel iba a decir algo y le hemos quitado la palabra alevosamente. No, ¿sabes qué pasa? Que siempre que habla Carlos antes de mí, pues nada, ya, pues ya está, le quitan argumentarlo, pero Carlos, no pasa nada porque tengo algo que decir. Yo creo que hace muchos años que no vamos, o que casi es imposible que volvamos a batir marcas en excelencia en educación. Y por tres apuntes muy sencillos y de los cuales yo he sido víctima, y creo que Antonio por edad también. Y incluso me atrevo a decir que Ignacio, y es que hay tres cosas en España que no se dan desde hace mucho tiempo. Y en primer lugar, uno es la meritocracia. En este país hemos perdido ese sentido en la educación que es esencial, yo creo que para poder crear generaciones que labren un futuro profesional y personal grandioso, ¿no? Luego en las aulas ya nos enseñan desde hace mucho tiempo, por desgracia, esa doctrina, y esto no me lo invento, esto es una realidad que si cualquiera vemos los libros de los jóvenes, donde hoy mismo lo decía Santiago Abascal, tal cual el ejemplo en la SIPAC, que todos llevan el simbolito de la Agenda 2030, así es, pero antes de la Agenda 2030 era otra historia, porque yo he vivido ese adoctrinamiento en las aulas, y esto es otra realidad. Y por otro lado, hay otra cosa en España que acrecenta todo este fracaso escolar, que es la imposición lingüística. Y esto también está por encima de la enseñanza en muchos lugares, por desgracia, de nuestra nación, y eso también crea un fracaso escolar tremendo. Entonces yo creo que mientras no combatamos contra o proyectemos estas tres cosas, no vamos a poder mejorar en lo que viene siendo el fracaso en la educación. Y al final todo eso tiene un fin. Y yo siempre lo digo, porque a los gobiernos comunistas como el que tenemos les encanta, que es crear borregos. Cuanto más borregos seamos, mejor somos dominados. Y así es. Entonces, si tenemos a jóvenes que no piensan o que piensan escasito o que no se enteran de cuál es la historia de su nación, pues es mejor dominarles. Entonces, bueno, pues eso es bastante efectivo y lo lleva aplicando el comunismo desde sus inicios. Entonces, bueno, pues no me sorprende que en este país se siga haciendo y en los últimos años, pues por desgracia, vemos este fracaso en muchísimas comunidades de nuestra nación. Y así todas. Bueno, sin duda alguna la educación está degradada por culpa del bipartidismo, es decir, las políticas del Partido Socialista y del Partido Popular, y también por el propio sistema, el sistema autonómico.
hemos creado también 17 ministerios con leyes educativas muy dispares y muy distintas. Y ninguno de los dos partidos que han dirigido la nación, bueno, han dirigido, también lo dirigió la UCD, no han querido dictar leyes de armonización en materia educativa para marcar unas bases clarísimas en materia de historia, en materia de lengua. Si es que la imposición lingüística en España, sobre todo en Cataluña, fue también una cesión del Partido Popular. Y en Galicia, ¿eh? Bueno, y en Galicia, sin duda, con Feijóo además también, en Baleares, Valencia. en Valencia, pero en Cataluña fue flagrante porque aprobaron una ley, la Ley 1/1998 en Cataluña de imposición lingüística, que no fue recurrida por el presidente del gobierno, que era Aznar, ni por 50 diputados y 50 senadores, que también tenía el Partido Popular y el Partido Socialista, ni por el defensor del pueblo, que podía haber interpuesto, por ejemplo, ese recurso de inconstitucionalidad. Esto es un drama y una verdadera tragedia. Se está humillando a los profesores con sus malas condiciones laborales y mal pagados. Hay que devolverles el prestigio. La autoridad del profesorado la han dejado por los suelos. En fin, luego lo que decía también Marcela, han metido la ideología en las aulas y han sacado el conocimiento. La Agenda 2030, el fanatismo climático y también educación sexual a menores, que esto es una verdadera locura, a menores que todavía no tienen que conocer algunos asuntos sexuales. A mí me parece una aberración y una promoción incluso de la pederastia. Y luego también, cuando al final no se estudia una historia común, si el vínculo precisamente es por la historia, porque somos lo que fuimos de alguna manera. Y eso no se quiere dar. ¿Y por qué no se quiere? Porque no hay voluntad nacional, porque no hay voluntad política de cambiar las cosas, ni el Partido Socialista ni el Partido Popular. ¿Y por qué no se aprueban leyes de armonización con unos mínimos? Porque no han querido, porque el instrumento jurídico existe, incluso dentro del sistema autonómico. No se quiere aprobar, pues nada, pues en eso estamos. Aquí hay una tragedia aún mayor, que es que la inmensa mayoría de los profesores, salvo muy pocos, ya en los últimos años antes de jubilarse, la inmensa mayoría son educados en este sistema. Sí, sinceramente, claro. Son producto y manufactureros de este sistema. Y por tanto están obligados a reciclarse ellos solos. Y ellos lo creen. Tienen que ser ahora autodidactos, sí, además. Y en ese sentido, mire, vendría muy bien que aprendan de lo que está pasando por ahí fuera. Suecia, por ejemplo, que ha rectificado enteramente el sistema de enseñanza. Y para empezar, prohibiendo las pantallas. Exacto. Dato interesantísimo. Claro, vamos a ver. Ocurre que aprender destrezas es una cosa y aprender es otra distinta. Las destrezas, manejar esto, pues se puede aprender, pero aprendemos incluso los viejos en 2 patadas, ¿eh? Pero aprender cuesta más tiempo. Si a un niño tú le enseñas muchas destrezas, de estas que va a aprender de otras formas, pero al otro se lo niegas, ¿qué tienes? Tienes tienes borregos, si es que hay que decirlo, son borregos. La caricatura clásica del escriba egipcio, ¿no? Que es un tipo que solo sabe hacer una cosa. Replican, sí. Claro. ¿En Suecia qué hay? Pues lo que nos cuenta Angelova. Urgente, Suecia revisa su plan de digitalización para mejorar el rendimiento de los niños. Este apagón digital se debe a los catastróficos resultados que se publicaron en el Estudio Internacional de Progreso en la Capacidad Lectora allá por el año 2021. El informe se realiza cada 5 años y puso entonces sobre la mesa el efecto de las pantallas en los alumnos. En concreto, 11 puntos menos en nivel de lectura en apenas 5 años. Una de las grandes defensoras de la vuelta de los libros de texto tradicionales es la propia ministra de Educación. En el futuro, el gobierno quiere ver más libros de texto y menos tiempo de pantalla en la escuela. El gobierno se compromete ahora a una inversión de más de 60 millones de euros para la compra de libros de texto. Recordamos que Suecia fue un país pionero en la digitalización en las aulas, exigió a sus profesores y alumnos que se adaptasen a esta forma de estudiar y ahora da marcha atrás para volver a lo que ya tenía. Las pantallas no se eliminarán por completo, teniendo en cuenta que forman parte de nuestro día a día y pueden ser de gran ayuda, pero eso sí, estarán fuera del ámbito escolar durante los primeros años de enseñanza. Este problema, sin embargo, no existe únicamente en Suecia. A nivel mundial, la creatividad, la concentración y el pensamiento crítico se ven gravemente afectados, por supuesto, pero también algo tan básico como las tildes. Porque mucha atención, hay personas que no saben colocarlas porque ahora son los ordenadores los que las colocan automáticamente.
También hemos perdido en general capacidad de concentración por culpa de los vídeos cortos en redes sociales o los tweets con un máximo de caracteres. Desde luego, eso no ayuda a mantener una atención sostenida y una recuperación del contenido aprendido. El mundo ha vivido una auténtica revolución digital que sigue expandiéndose con la llegada, por ejemplo, de ChatGPT. Solo queda ver si el tachón sueco en la tecnología en las aulas puede ser un cambio de tendencia en todo el mundo. Pues esto es importante, porque es un cambio de mentalidad. ¿Sabe usted por qué? Porque generalmente el meter las pantallas en la educación obedece a dos criterios. Uno tiene que aprender ya las herramientas que hay a disposición en la sociedad, según y cómo. Dos, hay que facilitar el aprendizaje. Hay que facilitar el aprendizaje, no. Aprender es aprender, y aprender exige un esfuerzo. Y está constatado que lo que se aprende en pantalla se retiene menos que lo que se aprende con los soportes clásicos. Y es así, es una constatación así de simple, pero una constatación objetiva de este carácter tú la haces en el mundo de la secta psicopedagógica que dirige la educación en España y te mandan a la hoguera de inmediato. ¿A quién se le ocurre hacer una evaluación objetiva del aprendizaje? Hombre. Es que hay una experiencia muy importante en España, es decir, es todo un grupo de padres que se han organizado, es decir, precisamente para estudiar los efectos de las pantallas y están consiguiendo realmente una influencia social importante, es decir, son la gente que está en contra de llevar las pantallas a los colegios, es decir, que plantea que los niños antes de los 16 años no deben tener acceso a los móviles, este tipo de cuestiones que ha recogido en cierta medida el comité de expertos que ha nombrado el gobierno, aunque dice tonterías tan enormes como que a los niños se les debe dar no antes de los 6 años. Es decir, no, hombre, un niño de 6 años no es capaz de hacerse con un móvil. Pero en este caso concreto, una de las cosas que han observado también es que, por ejemplo, es decir, el scroll infinito, esto que encuentras, los vídeos cortos que te van pasando prácticamente de manera automática en TikTok o similares, es decir, una de las cosas que hacen es que tienen al final terminas teniendo una cierta capacidad de verlo como una droga porque genera dopamina y en ese sentido terminan siendo adictos a ese y son incapaces de mantener la atención durante más de un minuto. Entonces, todo eso va generando lo que son borregos incapaces no solamente de mantener la atención, sino incluso de explorar lo que quieren aprender, lo que quieren investigar. Cerramos tema, que nos está llamando Aldama y hay que hacer la publicidad. Y de aburrirte, o sea, yo creo que el ser humano y los niños en especial necesitan aburrirse y necesitan dar paulo a su creatividad y pasar momentos en los que uno no sepa qué hacer y como todos jugábamos con tonterías en casa o con los deditos o lo que fuera, o sea, me refiero a los teatritos y tal, no sé, es que eso no pasa en los niños de hoy en día. Que seas tú quien crea el juego es muy importante. Y no hay más que ver, hoy en día todo el niño se le pone una pantalla delante para comer los padres y tal, y el niño se queda tonto y come y hace lo que sea. Entonces, eso significa que ese estímulo no es bueno para el cerebro. Eso está claro. Entonces, en mi opinión, no solo los libros de texto, sino también hay que fomentar la escritura manual, que genera un proceso en el cerebro también muy positivo, tanto para la memoria como para muchísimas aptitudes cognitivas, y que aumentar la capacidad de concentración, efectivamente, pero eso nos pasa a los adultos. O sea, hoy en día a veces vemos noticias y no aguantamos más de leer un tuit. Uno se pone a leer el editorial de Esparza en la Gaceta, y a la mitad dice, a ver si no ha cortado un tuit, que no. Pero es muy ilustrativo, por ejemplo. No, me refiero que todos estamos hechos a noticias muy cortas, y eso es muy triste. Estamos en la selección de fragmento, en la novela, no es por hablar de mi libro, pero o sea, en la literatura, o sea, ahora mismo una novela como Crimen y Castigo, o sea, no se puede escribir una novela así ya, porque la gente tiene una pauta de consumo de conocimiento, en fin. Sí, demasiado dinámica, cortoplacista, etc. No, tienes que ir mucho más corto porque la capacidad de atención también es menor. Bueno, eso es así. Claro, si encima, en lugar de eso, como decir, matizarlo, lo aceleras. Un minuto. Perdón, solamente una cosa. Es muy ilustrativo que los hijos de Bill Gates, de los multimillonarios, no acceden a los ordenadores. Están con lápiz y papel en sus clases. Y eso es importante. Aquí hay un origen en el mantra ese progre, aceptado por prácticamente toda la sociedad, de que hay que adaptar la educación a la tecnología y a las salidas profesionales. Y eso de que cuando una disciplina intelectual que es eterna, como las matemáticas o la historia o la lengua, hay que adaptarla a las salidas, y cada vez que vemos un ranking de universidades, el primer marcador
es la bolsa de trabajo, las salidas laborales que tiene cada carrera, eso es un error. Además, en el tiempo en el que menos salidas tiene cada carrera, en el que cuanto más se estudia, menos posibilidades hay de tener una familia, una casa y una prosperidad vital. Bueno, mire, todo esto sirve para que usted sepa que por ahí fuera el problema existe y le buscan soluciones. Eso de que el problema exista y no hagamos sino ahondarlo solo pasa aquí. Entonces se puede cambiar, basta con mirar lo que se está haciendo por ahí fuera, ¿verdad? Y en ese sentido hay noticias buenas. ¿Por qué? Pues porque hay gente que sabe cómo salir y cómo solucionar un problema. Bueno, pues a ver si aquí somos capaces también y nos vamos a la publicidad. Y a la vuelta vamos a ver lo que ha sido la noticia política del día en España, que no es lo de Aldama, porque eso no es política, eso es otra cosa, ¿verdad? Sido la retirada de su apoyo por parte de Vox a los presupuestos del Partido Popular por la cuestión de la política migratoria. Mire usted, coincide, vaya por Dios, con la caída del gobierno francés al que le ha retirado su apoyo Marine Le Pen también. Bueno, Marine Le Pen es de izquierda. No, por el contrario, la cacicada que pretendía hacer, yo lo entiendo, ¿eh? El gobierno francés no puede salir así. Bueno, pausa para la publi y enseguida lo contamos. 22:51, 21:51 en Canarias. Vamos a entrar en la gran polémica política del día. Antes de eso, yo le tengo que recomendar que se pase por Montes de Galicia, por el restaurante, que está siendo un exitazo, como es enteramente natural. El concepto consiste en lo siguiente: coges la cocina gallega de toda la vida, con los mejores productos, etcétera, y te los llevas a un restaurante donde empiezas a crear platos enriqueciendo las recetas tradicionales. Sigue siendo la cocina gallega de toda la vida, pero hecha de tal forma que es fantástica. Lo que ha conseguido en este restaurante, aparte del servicio, que es esmeradísimo, la presentación, que es una preciosidad, lo que ha conseguido es que dé gusto comer gallego sabiendo que estás pura vanguardia. Vanguardia gallega. Además tiene una ventaja, mire usted por dónde, en este Madrid de Almeida, que es que puedes aparcar, puedes ir en tu coche y aparcar, porque está en Madrid, dentro de la Almendra, pero no está en el centro prohibitivo ¿no? En la calle Azcona 46, Montes de Galicia. Estuvo aquí Daniel Espasandín, el alma de todo esto el otro día. La verdad es que tiene que ir, ¿eh? O sea, llame, pregunte, busque la carta, hay que ir. Y estas fechas, además, por cierto, tienen precios especiales para grupos y tal, aprovechando las fechas navideñas. Un lujazo, ¿eh? Montes de Galicia. Bueno, vámonos con el asunto de la polémica Vox-PP por los presupuestos. Polémica que llega en un contexto que nadie ignora, y nosotros evidentemente no lo vamos a obviar, que es el de la convicción en buena parte de la derecha social española que todo lo que no sea Sánchez tiene que unirse para echar a Sánchez. Obviando una pregunta que conviene plantear. Echándole ¿para hacer qué? Y aquí es donde evidentemente se genera un problema. Vox y el PP no son partidos iguales. Hubo un tiempo en el que podía decirse, hace ya muchos años, que Vox nacía de las insuficiencias del PP. Han pasado muchas cosas desde entonces. El PP ha tomado una deriva determinada, Vox ha tomado otro camino diferente. Son dos partidos distintos, que tienen dos proyectos de España distintos. Lo lógico, es enteramente lógico, es que, si están en el poder, también actúen de forma distinta, porque su compromiso no es echar a Sánchez, su compromiso es con sus votantes. Bueno, quiero plantear este contexto porque me parece que el debate vale la pena. No estamos en echar a Sánchez. Además ya ha dicho Feijóo que hasta que haya elecciones él no va a hacer... desde luego, yo no sé quién hace los discursos a este hombre, pero no lo puede hacer peor. Bueno, ¿la situación cuál es? Esta. Los de Abascal vuelven a lanzar un órdago a los populares. Deciden romper con los de Feijóo la negociación de los presupuestos regionales hasta que renuncien a acoger a menores inmigrantes. Si quiere seguir impulsando las políticas migratorias del Partido Socialista, tendrá que pactar los presupuestos con el Partido Socialista. A Vox no le va a temblar el pulso. Una decisión de los de Abascal que llega después de conocer que el PP y el Gobierno han retomado la mesa de negociación sobre los menas. Pero este lastre lleva meses patente. Los de Abascal ya se salieron de los gobiernos autonómicos el pasado mes de julio y ahora vuelven a pisar el freno. Son 6 las comunidades en las que los populares precisan el apoyo de Abascal: Valencia, Extremadura, Castilla y León, Aragón, Murcia y Baleares. Vox da un ultimátum y le pide a los populares que modifiquen su política migratoria y que rompan los pactos con el PSOE. Es el Partido Popular quien tendrá que rectificar
y quien tendrá que romper los pactos con el Partido Socialista si quiere llegar y si quiere seguir negociando con Vox esos presupuestos en las regiones en las cuales necesiten nuestros votos. Pero los populares no van a agachar la cabeza. Juan Bravo ha asegurado que no van a cambiar su posición. Nuestra posición no va a cambiar y creo que es una posición de solidaridad y de trabajo conjunto para intentar ayudar al territorio de Canarias, a Ceuta y a Melilla. Y en cuanto a los presupuestos, nuestra vocación es intentar sacar presupuestos. Y el que no quiera apoyaros es el que tendrá que dar la explicación. Feijóo ha ido mucho más allá. Ha advertido a los de Abascal que no van a aceptar chantajes. El PP va a seguir defendiendo sus principios y sus convicciones, sin someterse a chantajes de ningún tipo, ni de un lado ni del otro. Como me da la impresión de que en esta mesa la opinión va a estar bastante escorada hacia un lugar concreto, así que yo voy a hacer de abogado del diablo. Entonces, antes de hacer de abogado del diablo, quería decir una cosa. Que un partido plantee sus principios como condición para pactar no es un chantaje. Es la política de toda la vida y además sana política. Lo que no tendría ningún sentido es que un partido renuncie a sus principios para apoyar a otro porque tendría que explicar a cambio de qué. Y sería poco confesable normalmente. Esto lo digo por el apoyo del PP al PSOE en esa otra política, ¿no? Bueno, ahora ya que he dicho esto, ya voy a hacer de abogado del diablo. Ahora, venga, desafiadme. Bueno, pues arranco yo, ¿no? Bueno, el Partido Popular, entre ilegales y repartir la inseguridad y presupuestos, parece que prefiere el reparto de la inseguridad por medio de la inmigración ilegal. Claro, nosotros nos fuimos de unos gobiernos precisamente porque después de haber pactado nosotros con el Partido Popular una serie de cuestiones, y entre otros es que no se iba a repartir la inmigración ilegal, el Partido Popular decidió pactar con el Partido Socialista el reparto de la inmigración ilegal. Y otra vez vuelve a las andadas, porque mañana se va a celebrar una reunión entre el Partido Socialista, el Gobierno de Canarias y también el Partido Popular, precisamente para el reparto de la inmigración ilegal. Y cuando hablamos del reparto de la inmigración ilegal, estamos hablando de inseguridad. Pero no solamente de inseguridad, también de deterioro de los servicios públicos, también del gasto económico que reporta precisamente toda esta cuestión, de nuestra propia identidad, de la inseguridad de las familias españolas, en particular de las mujeres, porque estamos importando inmigración ilegal absolutamente incompatible con nuestra cultura y nuestra identidad. Y eso tiene, además, un efecto en la inseguridad del conjunto del pueblo español tremendo. Entonces, lo que España necesita es un cambio de política migratoria de 180 grados, un cambio de rumbo total. Y precisamente esta actitud del Partido Popular y el Partido Socialista produce un efecto llamada en toda África, un efecto llamada constante. De hecho, con el asunto de las regularizaciones, hay periódicos en el norte de África y también en Mauritania publicitando que en España, si cumples estos requisitos, te vas a poder empadronar. Si pasa esto, vas a poder tener ayudas sociales. Y esto es una vergüenza, porque quien está impulsando la inmigración ilegal son las políticas del Partido Popular y el Partido Socialista que pactan. Entonces, si el Partido Popular lo que quiere es seguir pactando con el Partido Socialista, que va pactando todo, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el reparto de las comisiones en el Congreso y Senado, también la reforma constitucional del artículo 49 en esta legislatura, y también quiere seguir pactando el asunto de la inmigración. Por lo tanto, nosotros suspendemos las negociaciones hasta que el Partido Popular se replantee dónde quiere estar. Vale, lo que pasa es que entonces, voy a decir yo abogado del diablo y luego voy dando la palabra. Lo que planteáis para el PP es bastante... básicamente viene a ser un... fuera, iros, porque os voy a dejar sin posibilidad de seguir adelante. Entonces, aunque habéis ganado unas elecciones a la izquierda, prefiero un periodo de inestabilidad que pueda gobernar la izquierda efectivamente en esta región, ¿verdad?, antes de que vosotros sigáis aquí. Pero, diciendo que es lo que ellos van a contar. Apúntate la respuesta para luego, porque ahora vamos a dar la palabra a Antonio. Bueno, a lo mejor es que no se le ganó las elecciones a la izquierda porque el Partido Popular confirma día a día que es parte de la izquierda en ciertos temas, como en este en concreto, ¿no? Habla de Feijóo de un partido que defiende sus principios. No sé si se refiere a los principios del Partido Popular, si es que los tiene, o a los principios del Partido Socialista, si es que los tiene también en este caso. El PP me da la sensación de que está
se ha acostumbrado un poquito a tratar a Vox como el PSOE les lleva tratando toda la vida. De cualquier manera, y ellos bajando la cabeza. Y de repente se han encontrado con que hay un partido que es Vox que no baja la cabeza y que cuando el PP rompió los acuerdos autonómicos, el Vox rompió los gobiernos autonómicos, y me parece lo más normal del mundo que si no tienes un pacto de gobierno ni un gobierno conjunto con otro partido y otro partido gobierna en minoría, tú no tienes ningún tipo de obligación de aprobar unos presupuestos, de ninguna de las maneras. Si esos presupuestos se parecen más al programa del Partido Socialista, lo lógico es que los vote el Partido Socialista, no Vox. Y si el PP además no se quiere sentar en muchos sitios o con muchos temas, o te hace la jugada que te hizo el Baleares ayer, de que votó una cosa, una enmienda tuya, y luego cuando el PSOE le miró mal dijo, ay, ha sido por error, vamos a votar otra vez o vamos a enmendarlo de otra manera, pues ¿qué te queda? Te queda que jueguen entre ellos y yo ya pues veo cómo va. Ya, cómo va lo el que pasa es que con eso apunta. Con eso le estás dando munición a Sánchez. Con eso le estás dando munición a Sánchez porque está mostrando que la oposición está rota, que está peleada, ¿verdad? La pinza, ¿no? Y, la pinza, efectivamente, y al final, pues. Condenas a que siga gobernando aquí el canalla. Pero el PP es oposición. El PP es oposición. No, tú, que vayáis tomando nota, digo. Ahí vamos por Dios. No, Marcela primero, que luego dice que le quitamos. Claro, luego Carlos me pisa el argumentario y no puede ser. No, yo creo que ha apuntado José Javier una cosa muy interesante, y es que decía que al inicio no parecía que Vox nacía de la insuficiencia del PP. Me parece que has usado esas palabras. Y yo creo que, por supuesto, porque el PP tiene demasiada insuficiencia. Y es que si la derecha española siguiéramos votando al Partido Popular, ya no habría derecha en España. Esa es la primera realidad que tenemos que observar. Porque el Partido Popular y el Partido Socialista no solo van a pactar lo de la inmigración, que llegarán a un acuerdo, por supuesto, no me cabe duda, sino que lo pactan todo. Pactan la mesa del Congreso, pactan el Consejo General del Poder Judicial, pactan todas las políticas en Europa, pactan todo. ¿Por qué? Porque están al unísono en todas las políticas. Y yo creo que hay que matizar una cosa. El tema de las comunidades autónomas y las vicepresidencias o los gobiernos compartidos que tenían entre Vox y Partido Popular, la expulsión la provocó el PP en el momento que llegó a la expulsión de Vox, a estos acuerdos, incumplir los propios acuerdos, como bien apuntado Ignacio, que se habían hecho en muchos casos en los pactos previos al gobierno, como era el tema de la inmigración. Ese acuerdo estaba sobre la mesa en muchos gobiernos y lo infringieron en el momento que decidieron repartir sin ton ni son inmigrantes ilegales por toda la península de España. Y la cuestión precisamente de la inmigración ilegal es que no resulta baladí, y estos políticos que no se pasean por las calles españolas, el día que se paseen se darán cuenta de que una gran parte de la población estamos cansados de que nuestros barrios estén llenos de delincuencia, estén llenos de inmigrantes ilegales, estén llenos de inseguridad, estén colapsados los servicios, porque no hace falta más que ir en Madrid a tu centro de salud o a la guardería pública para ver que no hay plaza, y que la plaza la tienen otros que ni siquiera tienen residencia legal en España. Y esto es una realidad que nadie dice, pero es una realidad que sucede. Y es así, porque no hace falta ser residente legal en España para tener atención primaria en el centro de salud, no hace falta ser residente en España para que tus hijos les matriculen o les den plaza en una guardería pública. Eso es una realidad. Y eso aquí nos afecta a todos los españoles. Vale, pero todo eso que tú dices, que es verdad, sin embargo, adolece de una contradicción de fondo. Y es la siguiente. Efectivamente, digamos que son los efectos indeseables en la escala local y autonómica de una problemática que, sin embargo, no se puede resolver desde la política local y autonómica, que es la cuestión de la inmigración, que es una competencia estatal. Con lo cual, al final... Perdona, apúntate el argumento. Sí. Con lo cual, al final, tomo nota, final, la mente. No me hace falta apuntar. En nombre de una política de carácter estatal, me estás muy fastidiando el haber conseguido aquí un gobierno donde no esté la izquierda, ¿no? Me parece muy coherente. Mira, que después que tiene que hablar Astiza ahora. Venga, pues entonces voy a tomar nota. Yo es que creo que efectivamente... No, pero lo que habéis dicho está clarísimo. Es decir, efectivamente la inmigración es un problema para la inmensa mayoría de la población española. Es un problema en educación, es un problema en salud, es un problema en servicios, pero además hay otro problema muy importante, y es que cada vez más, no solamente es más difícil el acceso de los españoles a los servicios que están pagando, porque están siendo sobrecargados con esa gente que no ha pagado nunca esos servicios, sino que además lo que nos plantean aquí, en este caso el Partido Popular, es cambiar un monigote azul,
por un monigote colorado o el colorado por el azul. Pero no se trata de cambiar el monigote, se trata de cambiar las políticas, se trata de cambiar justamente todo aquello que está haciendo cada vez más invivible determinados barrios, determinadas ciudades de España. Y además, no solamente eso, desde el punto de vista, lo que es lo que dicen ellos y lo que argumentan, es que tenemos que ser solidarios, no podemos dejar a los pobrecitos. La cuestión es que ustedes están colaborando precisamente para empobrecer, para que el número de pobres crezca en nuestro país. Y además, no solamente eso, están haciendo algo tan grave como es desproveer a los países de origen de su recurso más importante, que son los recursos humanos, la gente que debe vivir allí. ¿Por qué? Porque ustedes están al servicio de todas esas fuerzas transnacionales, de ese capitalismo monopolista que quiere explotar todas esas zonas de recursos y además expulsa a la población de esos puntos precisamente para explotarlos mejor y lo introduce en unas sociedades como las europeas precisamente para fragmentarlas, para fraccionarlas, para hacernos a todos más dependientes, porque aquí hay un proceso en el que el Partido Socialista lo tiene clarísimo y el Partido Popular parece que no se entera, y es que hay una transformación electoral. Es decir, cuando tú empiezas a regularizar a cientos de miles de tipos y les estás aleccionando además por parte de las ONGs, que son las que les tramitan las ayudas, los que les dan el chiringuito, es decir, todos esos que te están diciendo a quien tienes que votar es al que ha permitido que tú cobres esa ayuda. Eso está depauperando la democracia, está transformando una democracia representativa de la gente que es responsable ante su propio país en manos de toda una población que efectivamente no tiene más que hacer más que agradecer los servicios prestados por parte de los que les están trayendo, destruyendo su país de origen y destruyendo España. Yo puedo estar de acuerdo contigo con el argumento, lo que me pregunto es que tendrá que eso que ver con la financiación de un colegio en la Almunia de Doña Godina, que no va a poder seguir adelante porque tú me estás hablando de la Agenda 2030, ¿verdad? Y esa gente de la Almunia de Doña Godina se va a quedar sin colegio porque Vox dice que me enfado porque no le aplaudo. Hace muy mal de abogado el diablo, porque como no se cree ni él el argumentario, pues claro, se le da fatal. Pero bueno. Pero es que claro, eso es una falacia, porque para hacer lo mismo hay que cambiar las políticas. No, te lo apuntas y por final. No, vamos a ver, el Partido Popular se entera perfectamente. Ha sido Carlos muy benévolo, la verdad, con el Partido Popular, porque son ellos también los que conceden ayudas sociales directas a la... pero no respondas a la pregunta de Carlos, responde a la tuya. No, a todas, la verdad. Nosotros, a la tuya. Nosotros, evidentemente, no queremos políticas de izquierda, pero es que las políticas públicas de la izquierda son consolidadas por el Partido Popular y lo estamos viendo siempre, constantemente, que el Partido Popular siempre consolida esas políticas del Partido Socialista, porque al final son dos actores distintos, pero con un mismo guión. Y en materia migratoria es que es indiscutible, es que se ve una y otra vez, es que votaron que sí a una iniciativa legislativa popular con toda la izquierda, con los separatistas, para regularizar a 500.000 de inmigrantes. No quieren hablar de la repatriación, no quieren hablar de acabar con el efecto llamada. Evidentemente dicen, no queremos inseguridad en nuestros barrios y en nuestras plazas. Pero entonces, ¿qué pasa con la inmigración ilegal? ¿Cómo están las cárceles españolas hasta arriba de migrantes ilegales? Y esto hay que ponerle coto, hay que ponerle fin a todas estas cuestiones. Entonces hay que hacer un cambio de políticas totales, porque además, precisamente, nosotros sí que hemos valorado en 3.000 millones de euros, hablando de presupuestos, precisamente el gasto en inmigración ilegal. Y eso también repercute, evidentemente, de forma negativa en los presupuestos de las distintas regiones españolas. Entonces, nosotros formábamos unos gobiernos, salimos de unos gobiernos porque el Partido Popular no quiso... Bueno, en concreto, Feijóo. Y otra vez, Feijóo decide pactar con el Partido Socialista. Vamos a ver lo que sucede mañana, pero nosotros lo que queremos es que sea un hombre responsable. Y es que esto no es simplemente el reparto de una serie de inmigrantes o pocos inmigrantes, es que esto sigue teniendo repercusión en toda la nación y en el futuro de España. Y si no se dan cuenta, que yo estoy convencido que se dan cuenta, porque también, en el fondo, ellos saben que ganan futuros votantes. Yo también lo creo, el Partido Popular está en esa tesis. Y luego, como dicen, oye, que en España pues tenemos una crisis de natalidad tremenda, pues que venga mano de obra barata de otras naciones, de otros estados. ¿Tu cuestión cuál era? No me acuerdo. Yo tampoco. pero no importa. En fin, responsabilidad al Partido Popular, que se tome esta cuestión muy en serio, que nos va la vida en ello, la verdad. Te digo que no importa porque da igual que sea el gobierno nacional, el autonómico, el local o el provincial, da igual las políticas, esto va de un marco de pensamiento, es un sistema sociopolítico que está cayendo delante de nuestras narices, que es inviable, que se basa en el expolio a la inmensa mayoría de la población, que no puede tener una vida normal como tenían sus padres o sus abuelos,
porque tiene que pagar impuestos para no recibir nada a cambio, o recibir muy poco, como es el caso de Valencia. Han muerto cientos de españoles y bueno, hoy hemos publicado en la Gaceta un reportaje en el que sigue Paiporta casi como estaba hace un mes. El de Unai, ¿verdad? Rebeca, ha ido Rebeca Crespo, pues. sí, y lo ha compartido Unai seguro. Y sigue la cosa igual y el Estado ahí no ha estado. Siento la redundancia. Pagamos más impuestos que nunca en la historia, los presupuestos son más caros que nunca en la historia, el Estado ocupa más que nunca en la historia, más que cuando ha habido gobiernos comunistas. Se mete en el alma de nuestros hijos. El sistema sociopolítico de Occidente ha fracasado y lo vemos día a día. Pueden traernos a toda África aquí que va a seguir fracasando, no va de pagar pensiones. Entonces, se trata de elegir si somos lo último de esto o los primeros de lo que viene. Da igual que sea a nivel local, municipal, es un magnífico titular, autonómico o nacional. O sea, dos titulares muy buenos. El primero, el Estado que no está. Es muy importante. Se ha sido sin querer. Ya. Marcela. Yo creo que eso es clave. Efectivamente, la política de inmigración es nacional, pero la realidad es que el Estado no la está aplicando. Y la realidad es que nuestra ley de inmigración no se aplica por parte del gobierno de nuestra nación y en muchos casos no hay deportaciones. Sí que dejan que los inmigrantes estén aquí al albur de las ayudas estatales o de las ayudas autonómicas, con el drama que es eso para alguien que llega a un país y no tiene con nada que construir una vida. Eso por un lado. Y por otro lado, las comunidades autónomas tienen una repercusión y una responsabilidad, porque tengan o no competencia en política migratoria, a la postre la tienen. ¿Por qué? Porque en sus presupuestos destinan una parte de ellas muy alta a, por ejemplo, en Madrid, ¿no?, denunciaba Vox que 4.000 euros cuesta un menor no acompañado. Pues resulta que eso está dentro de los presupuestos de una comunidad autónoma, entonces es responsabilidad también de esa comunidad autónoma. Y dicho sea de paso que al menos en los lugares donde se han permitido las pruebas, como en Aragón o como en Baleares, no son menores, en un 80 y pico o 90%. Entonces, esto también es una realidad que hay que denunciar y que está ahí sobre la mesa. Y luego también, por último, recordar que los inmigrantes que realmente vienen y huyen de un drama son agradecidos con el país al que llegan y no vienen, en el plan en el que viene mucha parte de esta inmigración masiva. Eso hay que recordarlo porque es una realidad social. Porque no vienen de un drama. No, claro, porque no vienen de un drama, efectivamente. Le queda un minuto, le habéis dejado un minuto nada más para Carlos. Muy rápido, si es que además el gobierno, la supuesta oposición, los separatistas, prácticamente la inmensa totalidad de nuestro aparato político es un aparato destinado a liquidarnos, es decir, aparte de robarnos, aparte de esquilmarnos, es un corpus político que está realmente en un proceso de destrucción de España. Es decir, al mismo tiempo que nos roba, está destruyendo todos los fundamentos de una convivencia social y política como la que teníamos. Y esto, es decir, o la que podríamos tener. Y esto es una cuestión que nos lleva indudablemente a la liquidación como nación. Y si lo que de verdad te importa es la financiación de un colegio en la Almunia de Doña Godina, ¿por qué vinculas eso a la cuestión de la inmigración? No apoyas al PSOE en la inmigración y tendrás el colegio en la Almunia de Doña Godina. Bueno, ¿no? Ni al Partido Popular, visto lo visto. ¿Perdón? Ni al Partido Popular, visto lo visto, porque tienen la misma política. No, si al PP le importase la financiación de los colegios. No sé qué. Bueno, señores, esto es... creo que el ejercicio, que igual le ha parecido a usted un poco ñoño, sobre todo porque me lo ha roto Marcela, criticándome de forma tan acerba, me parece que hay que ir acostumbrándose, y Antonio lo ha dicho muy bien, porque esto es el principio, efectivamente. Y esto ya es así en toda Europa. Lo que hoy ha pasado en Francia es exactamente eso. No está escrito en ninguna parte que Marine Le Pen tenga que apoyar un gobierno del centro-derecha. Para empezar, que no es del centro-derecha, pero bueno, al final la cuestión que es que para sacar adelante la reforma de la seguridad social han optado por la vía decreto. La vía decreto que es un ucase. Esto porque yo lo digo. Y dice, pues no, señor, pues el Parlamento está para eso. Y el partido más votado, el primer partido de Francia, infrarrepresentado por la ley electoral, pero de un peso enorme, ha dicho, pues por encima de mí no pasas. Y si la izquierda va a estar contra ti, pues yo también. Y tendrán que empezar a pensar ya, los que hasta ahora han estado controlando el poder todo el tiempo en el espacio occidental, que hay otras fuerzas que han nacido de los cambios de los últimos 20-25 años, que representan una porción muy importante de la población y que no pueden utilizarla solo como coartada, ¿verdad?, para que no gane el otro, con el que luego se reparten los puestos. El mundo ha cambiado. Y en España también.
Y más que cambiará. Bueno, más que cambiará como siga cantando Aldama, que ya ha sido lo último. Pausa para la publicidad y a la vuelta hay el móvil de Aldama. Madre mía. En fin, estábamos aquí debatiendo sobre Vox, el PP y el papel de Ayuso, que es un poco el Ayuso intermitente, ¿no? Dentro de... Bueno, Aldama. ¿La cosa en qué consiste? Pues la cosa consiste en que el hombre tiene pruebas. ¿De qué? Pues no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que las pruebas que él dice que tiene, las tiene la Guardia Civil. Y esto ya son palabras mayores. Lo último que ha salido hoy, ha salido de todo. Breve resumen. Hasta 37 folios cargados de contenido para avalar todo lo que declaró ante el juez el pasado día 21. Víctor de Aldama, comisionista de la trama Koldo, acaba de aportar ante el Tribunal Supremo todo tipo de pruebas que acreditan que habría dicho la verdad en sede judicial, empezando por el exministro Ábalos. Entre los documentos aportados ante el alto tribunal se identifican al menos una decena de grandes contratos de obras públicas, adjudicados todos ellos por el Ministerio de Fomento que entonces dirigía Ábalos y cuya licitación estaría relacionada con el pago de mordidas. Su defensa ha aportado hasta una copia de los presupuestos generales del Estado del año 2021, en los que se registran las adjudicaciones a constructoras presuntamente ligadas a la trama. El documento incluye subrayados que afectarían a las obras relativas a autovías, aeropuertos y accesos a puertos que fueron concedidas desde el Ministerio previo pago de mordidas a Ábalos y hasta a personalidades del PSOE. En su escrito también vincula al hijo del exministro Víctor Ábalos, quien encubriría comisiones por algunas de estas adjudicaciones de obra pública. Aldama ha revelado también que llegó a firmar un contrato para la compra de un piso de casi 2 millones de euros en pleno Paseo de la Castellana de Madrid, y mismo que el exministro Ábalos le haría comprometer que se lo iba a entregar. En su nueva confesión por escrito, el empresario señala también a la que fuera presidente de Adif, Isabel Pardo de Vera, e incide también en la serie de relaciones que mantuvo con el ministro Ángel Víctor Torres. Dice que le llegó a facilitar inmuebles en Madrid para encuentros de diversa índole, y en particular se refiere al alquiler de un piso en la calle de Atocha. Sobre inmuebles también ha aportado nuevas informaciones que implican al número 2 de María Jesús Montero. Aldama asegura que Carlos Moreno le pidió ayuda para la compra de una vivienda a cambio de conseguir el aplazamiento de una deuda con la agencia tributaria. Hasta el marido de Iceta pasaba por allí, por el piso aquel de Atocha, al parecer, ¿no? O sea, es impresionante, es un montón de folios y además él dice todo el tiempo que la prueba de eso que acaba de contar está en su teléfono móvil, que no lo tiene él, lo tiene la autoridad competente. Pero vamos a ver, que es una organización criminal está más que claro. Es decir, es que tenemos al presidente y sus relaciones con Marruecos, a su señora. Porque claro, las empresas no dan duros a peseta. De repente hay empresas que dicen, nosotros nos ha costado 180.000 euros el software de esta señora, y la señora resulta que tiene... Software, no sé, ahora hablaremos del tema Begoña, que es la otra línea de la... Claro, pero es que resulta que tiene 40 euros. Hombre, ¿y dónde está todo ese dinero? ¿Qué han conseguido a cambio? Es decir, el caso de Aldama, es decir, con Air Europa y similares, es decir, a cambio de todos esos acuerdos, contratos y similares, lo que ha habido son unas mordidas que están en manos de los que eran responsables de tomar esa decisión. Yo creo que el caso de Ángel Víctor Torres, de nuevo ministro, ahora implicado, yo creo que es una organización criminal, es evidente. Si esto fuese un país democrático, libre y con un historial de limpieza democrática, el PSOE estaría a un punto de ser ilegalizado. Pero aquí el problema es que no solamente están, logrando sobrepasar la ola de corrupción, es decir, con los medios afines, con los medios comprados, con las mordidas que van a recibir esos medios de comunicación para seguir contando la versión del gobierno y sus argumentarios, sino que además los jueces se reúnen y vemos a los jueces que están en las causas, que resulta que son amigos, que coinciden en homenajes, que coinciden en presentaciones de libros y similares, y la impresión que yo tengo es que todo esto va a quedar en agua de borrajas, igual que los seres de Andalucía, porque en última instancia tenemos tribunales que ya están en sus manos, en manos de sus afines, y supongo que alguno de ellos también tendrá alguna mordida, supongo, porque las cosas no se hacen gratis, y en ese sentido llegará un momento en el que los veremos de nuevo, como a los señores Chávez o Griñán, pasear tranquilamente con todas las cosas sobreseídas o amnistiadas.
Bueno, esa es una posibilidad, efectivamente. Como del problema con Marruecos en Ceuta, Melilla y Canarias no nos va a salvar la Unión Europea ni Estados Unidos, de esto tampoco nos va a salvar ni la Unión Europea, ni menos Reinders, ni el Partido Popular tampoco nos va a salvar. Que Feijóo ha dicho ya, ayer dijo, que no va a llamar a Sánchez a la comisión del Senado porque todavía falta mucho, porque él se pierde. Bueno, pues su trabajo es no perderse y contarnos dónde estamos. Y pues no es lo ideal que la oposición tenga que fiscalizar los presuntos delitos del gobierno, pero si está delinquiendo es lo que toca. Y si tiene mayoría en el Senado, que llame al presidente y a quien haga falta para que hable, no cuando ya le llame un juez, que ya no hará falta, que le llame antes y que le ponga delante del micrófono. Y si no quiere hablar, que no hable, pero que lo intente. Igual que dijo hace 2 semanas, que bueno, que es la moción, si le llama el PNV, si le llama Junts, que él está disponible. Podría liderar la oposición por una vez, que para eso le han votado más los españoles y no dejar que Santiago Abascal sea siempre el que lo hace. Intentarlo alguna vez. Pero yo a Aldama le creo. Aldama es un sinvergüenza, como todos los que señala, pero yo le creo porque todo lo que dice lo hace para que su condena sea menor o para que tenga una pena menos dura, no por otra cosa. Es la defensa siciliana, es hablar para defenderse y para que no le hagan daño, físico incluso. Yo no tengo por qué pensar que lo que dice Aldama no es verdad y que las pruebas que tiene son falsas, porque no creo que sea tan torpe y sobre todo sabiendo el abogado que tiene, experto en llegar a acuerdos con la Fiscalía, no creo que sea tan torpe de inculparse delitos si no tiene pruebas para inculpar a otros. Gente muy poderosa, además. Entiendo. ¿Tú cómo lo ves, Marcela, procesalmente? Quiero decir, la posición del personaje, porque lo que él está reconstruyendo es una trama complejísima, que afecta a muchísima gente muy importante, incluso a mecanismos, en principio, neutros del Estado, como la Administración Tributaria, ironía on, y va asomando, ¿no? Es decir, es como si tuviera un taúd con las cartas y va asomando la puntita de cada uno de los naipes, que los tiene seguramente en la mano, claro. A ver, procesalmente creo que lo primero que hay que señalar es que este señor está imputado y estaba en la cárcel, ¿no? Entonces, una vez uno entra en esa fase para defenderse y poder llegar a un acuerdo con Fiscalía o con el juez de turno, pues claro, utiliza o se defiende gato panza arriba o saca todas las cartas que tenga sobre la manga. Eso yo creo que es lo primero que hay que recordar, porque al final a veces parece que Aldama es aquí el Salvador que nos va a contar la trama corrupta, pero era parte de la trama corrupta, ¿no? Yo creo que eso hay que recordarlo insistentemente. Procesalmente, bueno, a ver qué ha presentado hoy. Yo desconocía que el móvil del señor Aldama estaba en poder de la UCO, ¿es así? Bueno, pues eso no sé si me preocupa o me tranquiliza, la verdad. Porque a ver qué pruebas hay dentro, ¿no? Pero bueno, a ver cuando analicen ya los folios que ha aportado hoy, a ver qué clase de pruebas hay. Pero bueno, aparentemente parece que estos contratos que estaban adjudicados, las mordidas, y que Ábalos era conocedor, pues están ahí y están sobre la mesa. Por otro lado, también considero como Carlos que esto es una única trama. El derecho procesal penal da lugar a que se dividan o se formen raíces distintas. En función de tipos delictivos concretos y tal. Efectivamente, claro. Y según las personas implicadas. Pero la realidad aquí es que esto es una trama organizada. El otro día yo lo hacía con la mención de un puzzle, porque había salido aquí esa mención, pero donde el único diseñador o el único conocedor de toda esta trama es el uno. Es que está en todos los procesos, y en el que no está resulta que es el hermano o que no, ¿sabes? Alguna relación familiar tiene, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante recordarlo, que el hecho de que penalmente por nuestra jurisdicción se separe en cada uno de los procesos, la realidad es que aquí solo hay un proceso y es la corruptela total del gobierno en todos los ámbitos. Creo que fue el propio Aldama el que utilizó el término corrupción sistémica, que está particularmente bien empleado porque es eso, es sistémica. Bueno, y el auto del Tribunal Supremo también relevaba esta situación del nexo corruptor entre el uno y toda la trama, que era para uno de los asuntos, pero en realidad a la postre están todos vinculados. Claro. Y a mí sí que me gustaría decir, en relación con lo que ha mencionado Carlos y como persona del mundo profesional jurídico, que realmente creo que muchísimos jueces no están tocados por el gobierno. Esa es mi impresión, y creo que hay mucha valentía en los jueces de instrucción de nuestro país, como por ejemplo el juez Peinado y otros muchos, en instruir estas causas. Pero sí que hay una realidad y hay un juez, o sea, hay un tribunal que está con los tentáculos de Sánchez, y ese es el Tribunal Constitucional. Y ahí el peligro de que el día de mañana sí que pueda haber esa amnistía, como han hecho con los ERES,
que yo siempre lo he dicho, que la ley de la amnistía no venía por los separatistas y por los golpistas, venía para amnistiarse a ellos mismos y a todas sus causas de corrupción. Y creo que eso, por desgracia, podría llegar a pasar en este país. Pero sí que creo que hay que confiar en el Poder Judicial y creo que es el bastión que nos está manteniendo hasta este momento, en especial el Tribunal Supremo, a pesar de su última resolución de las banderas LGTBI, que no comparto en absoluto, pero por el resto creo que sí que está sirviendo como muro o dique de contención. Sí, yo esa sentencia no sé si la ha hecho el Supremo o las Supremas de Móstoles. ¿Se acuerda usted de aquellas señoras que cantaban? Tú no te acuerdas porque eres muy joven. Sí, sí, sé quiénes son perfectamente. Pero lo de la neutralidad de las instituciones y la bandera es tremendo porque sienta un precedente muy peligroso en nuestro país. No a nivel LGTBI, sino a nivel de muchas otras causas como las separatistas, etcétera. ¿No? En fin. Bueno, enseguida te doy la palabra, Ignacio. Antes es importante, aparece una nueva forma de denominar al corazón de la trama, que es el gran jefe. Ya no es solo el uno. Yo lo agradezco porque lo del uno siempre se prestaba equívoco porque nunca sabía si era con H o sin H, ¿no? El gran jefe está mucho más claro. Y luego, oiga, mire esto de Hacienda que acaba de contar la UCO en el tema de hidrocarburos. Raquel, la noticia que tenemos en esta misma sección, porque esto lo tiene la Guardia Civil. Esto me parece de una gravedad infinita. Hacienda orientaba. A ver, no Hacienda institucionalmente, gente del Ministerio de Hacienda, de la agencia tributaria, ¿verdad? Orientaba a la red del fraude de los hidrocarburos. En fin, ¿qué quiere usted que le diga? Bueno, Ignacio. Bueno, yo creo que el Partido Socialista hoy y siempre ha sido un basurero de corrupción, de traiciones y de mentiras constantes. Entonces, el Partido Socialista lleva la corrupción en su propio ADN. O sea, es decir, cuando se decía antes que la corrupción es sistémica en el Partido Socialista, que está arrastrando la dignidad nacional totalmente porque les importa un carajo España, clarísimamente. Es verdad que hay jueces y magistrados muy valientes que quieren realizar las pesquisas, instruir los procedimientos y querrán resolver de forma adecuada a derecho. Pero a mí me preocupan muchas cosas aquí. Lo primero es que, claro, el Consejo General del Poder Judicial se lo han repartido. Y el Consejo General del Poder Judicial es el que tiene que designar a los magistrados del Tribunal Supremo y está pendiente también el presidente de la Sala Segunda, que interesa muchísimo a Pedro Sánchez y a Bolaños. Además, en el supuesto caso de que haya que procesar a Pedro Sánchez, tendrá que tramitar el Tribunal Supremo el suplicatorio al Congreso de los Diputados. Y la verdad que viendo a los separatistas y al Partido Socialista, yo no sé si lo van a conceder, porque es necesario mayoría. Y además es que una vez se produzca el suplicatorio, en el caso de que se deniegue por el Congreso de los Diputados, se sobresee la causa, es decir, se archiva. Y ya no se puede volver a abrir por esos hechos delictivos. Y el Partido Socialista y Pedro Sánchez en particular, es que creo que estas cosas las pueden tener atadas. Es decir, yo dejaría eso ahí como última cuestión. Pero vamos, es que es el número 2, era el número 2 del Partido Socialista, claro. Ministro de Fomento y Transportes. Lo que hace tu número 2, ¿lo desconoces cuando ya estamos viendo fotos de Aldama en el corazón del gobierno y del Partido Socialista? Evidentemente, yo creo que no. Yo creo, además, eso también hablaría muy mal de Pedro Sánchez, ¿no? Una vez más. Pero bueno, en fin, entonces, vamos a ver lo que pasa. Yo creo que Aldama se iba a tirar de la manta. Creo que el número 2, Ábalos, sinceramente sí que llegará a la cárcel, pero ya veremos lo que sucede con el presidente del gobierno. Respecto a la cuestión Begoña, que es muy interesante porque, vamos a ver, lo último que nos cuentan es que una de las grandes empresas que fabricaron el famoso software, en realidad lo hicieron gratis et amore y a fondo perdido, o sea, una donación. Pues entonces tendrán el resguardo de Hacienda, digo yo, ¿no? De haber pagado los impuestos correspondientes. Bueno, vamos a ver lo último de Begoña, venga, porque sabe usted que tiene 40 euros en sus innumerables cuentas. Igual es que lo metió en bitcoins antes de, no sé, esta es la historia. Apenas 40 euros. Esa es la cantidad que tiene Begoña Gómez en sus cuentas bancarias. El punto neutro judicial, la red de servicios del CGPJ que conecta a la justicia con la administración, ha remitido al juez Peinado un primer informe para conocer cuál es el saldo de la mujer de Sánchez.
un total de 11 productos financieros, de los que 4 son cuentas de las que Begoña Gómez es titular y solo 2 tienen saldo. No obstante, la respuesta que ha recibido el magistrado, que abarca desde diciembre de 2019 hasta noviembre de este año, está incompleta. Hace 2 semanas el juez pedía en una providencia aclarar cuál es la situación fiscal de Begoña Gómez, así como conocer cuál es el régimen matrimonial que tiene con Pedro Sánchez. Sobre el caso, la multinacional tecnológica Indra ha comunicado al magistrado que cedió, y cita textual, de forma altruista el software a la Universidad Complutense. Además, insiste en que invirtió en ello cerca de 128.000 euros, aunque la cantidad final asciende a los 155.000. Y mismo programa informático del que Begoña Gómez se habría adueñado para vender sus servicios a las empresas y mismo por el que el juez Peinado le investiga por sendos delitos de intrusismo y apropiación indebida. Además, la propia universidad, la UCM, denuncia que Deloitte no ha acreditado todavía los trabajos que le adjudicó a Begoña Gómez. La entidad educativa se ha dirigido a la Big Four en hasta 3 ocasiones y en ninguna de ellas ha recibido respuesta. Deloitte, que se llevó 2 contratos públicos por casi 75.000 euros, aseguró que su labor no fue más que reunirse con Begoña Gómez y otras empresas implicadas en la creación del programa informático. Aquí también todo se va liando. Claro, pero es que es muy importante darse cuenta de la cantidad de conexiones que hay. Es que tenemos por un lado, esta es la señora Begoña, pero el Instituto de Empresa, ¿qué tiene que decir? Porque recordemos que su cátedra y tal estaba vinculada al Instituto de Empresa. Y el Instituto de Empresa, ¿de quién es propietario del Instituto de Empresa? Es una cuestión que hay que plantear. La segunda cuestión es que estamos hablando de que toda la trama termina en un tentáculo oscuro, al menos. Por ejemplo, los 59 vuelos del Falcon a República Dominicana, que no ha justificado en ningún caso, que no sabe para qué hacían escala, porque la escala permite, no es solamente una bajada o una cita de repostaje, que no baja ni sube nadie, en las escalas sí. Es decir, ¿por qué hubo 59 escalas no programadas en República Dominicana? ¿Quién subió? ¿Quién bajó? ¿Qué subieron o qué bajaron? Es decir, pero es que tenemos después la cuestión de las ONGs y sus conexiones con África, Marruecos en concreto, pero en general en toda África. Recordemos también la conexión de Zapatero con todo este asunto, por un lado con Venezuela y el gobierno venezolano, Massuoro, Delsi y similares, el gran intermediario que ha sido Zapatero, pero también recordemos cómo su mano derecha, María Teresa Fernández de la Vega, tiene unas especiales vinculaciones con determinadas ONGs africanas y de dónde sale ese dinero. Pero tenemos también, por ejemplo, el hermano de Pedro, de todo esto, de todo este entramado que es que cada vez tiene más ramificaciones, cada vez más sucias. De verdad que nos vamos a fiar que de todos estos y de la propia Indra vamos a tener unas elecciones limpias por las cuales toda esta mafia va a perder el poder. Yo lo empiezo a poner en duda. La verdad es que sí. Ahí. ¿Cómo begoñáis vosotros? Pues bueno, Begoña, fíjate que hoy recopilábamos como Sánchez ha dicho muchas veces que su mujer tiene una carrera completamente decente, profesional, independiente y que el juez, cuando viese sus cuentas, se daría cuenta. Pues eso es la que hay en sus cuentas, tiene más cuentas que dinero, tiene 40 euros en 11 cuentas, es tremendo, después de un montón de años trabajando de manera independiente y de forma honrada sin aprovecharse de su condición de esposa del presidente del gobierno. Pues algo falla aquí, o el dinero está en otra parte, en otro país, en el Caribe, o está no sabemos dónde, o a lo mejor lo tiene Sánchez, y resulta que Sánchez es el más machista de España y se queda el dinero de su mujer. O lo ha donado al Congreso del PSOE. O lo ha donado seguramente a Valencia. Para pagar la luz. A las luces rojas esas de... Preciosas, las pulseras rojas esas. ¿Sí? Ese aquelarre. Sí. El Congreso de Valencia, por cierto, sean las elecciones limpias o no, que es una cuestión en la que caben dudas, en el Congreso de Valencia, personas que no se están lucrando de esto vía ONG, vía otros gobiernos, vía tramas de corrupción, aplaudían como... en el Congreso de Sevilla. En el Congreso de Sevilla. Estaba pensando en 2008 en Valencia. No, en el Congreso de Sevilla, del PSOE, aplaudían como focas personas que no se están lucrando de esto por puro fanatismo político a otros que son presuntos criminales. Y eso es un problema que tenemos en España, que también ocurre al Partido Popular, que haga lo que haga sus representantes, tienen asegurados unos millones de votos porque son los suyos. Y mientras eso no cambie, o sea, el eje de la política ha cambiado,
Las generaciones que vienen ya no están en eso. Pero todavía tenemos una generación larga de españoles, unos 12, 15 millones de personas, a los que les cuesta la misma vida dejar de votar a los que votan siempre, por mucho que roben. ¿Tú cómo Begoña? Bueno, los palmeros estos yo creo que muchos son fanatismo político y otros interés de sillón y económico, que para seguir sentados ahí pues siguen aplaudiendo sin ton ni son al gran jefe, ¿no? A mí me gustaría hacer un apunte sobre el tema del Congreso el fin de semana, que es el malestar que han mostrado muchas asociaciones de jueces frente a la increpación que se sufrió por todas las intervenciones que se hizo por el Partido Socialista, llamando a que los jueces no juzgan como jueces, dando a cada uno lo suyo, sino por un interés político que es completamente falso. Y también es falso que el 80% de los jueces sean hijos de jueces. Eso también es falso si hacen sus estudios y analíticas. Pero bueno, el tema de Begoña es, ¿cómo lo digo? Sin que se me pueda meter una querella a mí. Esto demuestra una actitud de presunta delincuencia, porque ¿cómo nos vamos a creer que esta señora tiene 40 euros entre todas sus cuentas? El punto neutro judicial es un sistema que funciona en los juzgados, donde uno pide información al juzgado sobre una persona física o jurídica. Te dicen desde tu domicilio hasta todas tus cuentas y te relacionan todas ellas con el saldo a una fecha. Lo que hay que pedir aquí son los movimientos bancarios, la acusación popular o el juez de los últimos años de esta señora, porque lo que ha hecho esta señora es lo que llamamos en derecho despatrimonializarse a propósito. Y seguro que hay movimientos en las cuentas que sacan el dinero fuera al extranjero, lo sacan a otras cuentas de terceros, etcétera, porque nadie se puede creer, y es un insulto para los españoles de a pie que trabajan y pagan sus impuestos y llegan a fin de mes bastante ajustaditos, que la señora del presidente tenga entre todas sus cuentas 40 euros. Esto es una vergüenza. Está perfectamente claro y nadie podrá querellarse contra ti por esto que acabas de decir. Porque es de primero de criminal, vamos. Lo has dicho muy bien, la verdad. No, ¿a cuántos CEOs de empresas cotizadas dependientes de la regulación pública llamó Sánchez para que recibieran a su mujer? 13 veces se le ha preguntado en el Congreso. 14. 14 ya. Sí, porque le hizo la 14ª allí mismo, en el cuerpo presente. Y titubeó, ¿eh? Claro, no, respondió con una pregunta. Respondió, yo sé que yo hice la respuesta y usted también. ¿Cuántos? Dígamelo usted, ¿cuántos? Bueno, porque las sesiones de control ya no son para fiscalizar al gobierno, ahora ya lo utiliza el gobierno para fiscalizar a la oposición y no contestar. Por eso el Congreso cada vez tiene menos sentido, es decir, que se siga manteniendo como que efectivamente es una demostración de la democracia de España. Es absolutamente inútil, porque no sirve para controlar al gobierno, no sirve para que el gobierno dé explicaciones. Es más, el presidente del gobierno es que se ríe en la cara de los diputados y senadores porque ni aparece cuando le viene bien, dice las cosas que nadie pregunta y no contesta a las preguntas que le hace la oposición. ¿Hay que irse a la publi, si así un minuto? Cerramos asunto. No, la verdad es que hay que verlo, ¿no? Porque cuántas empresas habrán visto beneficiadas precisamente a lo mejor para que su mujer fuera contratada y prestase servicios y luego a través de contratos públicos. Y por otro lado me parece lo de la apropiación indebida del software, me parece una cacicada tremenda. Por supuesto que ni siendo licenciada sea la titular de una cátedra en una universidad pública en España. Es vergonzoso. Claro, el tema es que todo efectivamente es vergonzoso en sí mismo. Bueno, señores, hay que irse a la publicidad sí o sí, y es obsceno. La palabra sí, es obsceno. Bueno, hay que contar lo de Reinders. Es que es más que nada porque es un poco de justicia poética, ¿sabe usted? ¿No sabe de quién hablo? Hombre, claro, el que hizo ajuntó a González Pons y a Bolaños. ¿Qué ofició? Sí, hombre. ¿El qué? El que ofició. ¿El que ofició? Las nupcias. Bueno, publi y a la vuelta lo vemos. Érase una vez que se era un partido socialista que quería como fuera devorar el Consejo General del Poder Judicial, y érase una vez que se era un partido popular que decía por encima de mi cadáver porque la independencia judicial. Érase una vez que se era alguien que influyó, pues que si el gobierno español, que si Bruselas, Úrsula, el Banco Central Europeo, etcétera. A ver, venga, vamos a llevarnos bien, os mandamos un hombre bueno europeo, que es bueno porque es europeo, es un pleonasmo, ¿verdad? Que el pleonasmo no es un insulto, es como una redundancia, pero sí que la palabra sea la misma. Bueno, que ponga paz. Y se llamaba Reinders, el caballero blanco. Joder, blanco.
Didier Reynders, una cara muy conocida desde hace años en la política belga y hasta el pasado fin de semana comisario europeo de justicia, está bajo lupa de las autoridades. Es sospechoso de haber lavado dinero durante años a través del sistema de Lotería Nacional del que fue responsable entre 2007 y 2011. El excomisario ha sido durante años la mano derecha de Ursula von der Leyen en Bruselas y también una figura clave en España como mediador entre PP y PSOE para desbloquear el CGPJ. Ahora se le acusa de blanquear décimos de lotería premiados en Bélgica. La investigación comenzó en 2023 a raíz de una denuncia de la Célula de Tratamiento de Informaciones Financieras y de la propia Lotería Nacional. Sin embargo, la actuación policial ha sido muy cautelosa y se ha producido en el último mandato de Reynders, ya que como comisario estaba aforado. Y aunque no ejerce cargo político alguno desde el pasado fin de semana, todavía tiene protección. Si el juez decide arrestarlo o llevar a juicio este caso, el Parlamento belga deberá levantar su inmunidad. La policía ha registrado 2 viviendas que el comisario tiene en Bruselas y es un misterio si han encontrado o no grandes cantidades de dinero en efectivo. De momento, el excomisario europeo no ha sido detenido y permanece en libertad tras declarar. En tan solo unos días ha pasado de ser el garante del Estado de Derecho en la Unión Europea a estar investigado por la policía. Una maravilla. Es que, ¿qué se puede decir de un sistema corrupto? Pues claro, es decir, está manejado por corruptos y lo que hace es esquilmar a la población europea, en general. La realidad es que este señor es el que el conchaveo, el que favoreció el conchaveo entre PSOE y PP para quedarse con los jueces. Al final, el más tonto de los tres se queda con los jueces. El más tonto de los tres, o sea, el PP. Claro. Ya. Se queda con los jueces vendidos al otro. Oye, Ignacio, este lo sabrá Ignacio Doces, digo yo. Quiero decir, todo aquel ritual, ¿verdad?, fue para que el Consejo General del Poder Judicial afrontara motu propio, ¿no?, una reforma, un programa para una reforma, en su tiempo, con una... Estamos esperando. No se sabe nada, ¿no? No se sabe que nada. Nadie me ha movido un dedo con esto. Nada. Pero si es que era evidente. Es más, si Bolaños dijo que no era eso lo que decía el Partido Popular. Es decir, el Partido Popular decía, no, vamos a garantizar la independencia porque en los próximos nombramientos realmente no van a depender de los partidos políticos, ni el Consejo General del Poder Judicial va a nombrar, como hasta ahora se está nombrando, a los magistrados del Tribunal Supremo. Falso, mentira, pero era evidente. Y es más, es que una de las partes dijo que no era así. En fin, lo de siempre. El Partido Popular y el Partido Socialista se llevan repartiendo el órgano de gobierno de los jueces décadas. Desde 1985, en particular, cuando se modifica la ley orgánica del Poder Judicial para designar también a los 12 vocales que marca la Constitución, que se designarán de acuerdo, como diga la ley orgánica, pues también a través del Congreso y del Senado. Es decir, son los partidos políticos los que designan directamente por medio de las Cortes Generales a los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, tutelados, en esta ocasión, por el exjefe de Justicia de la Unión Europea, presunto corrupto también. Pero vamos a ver, si es que es una corrupción de la independencia del Poder Judicial, de la separación de poderes y, en consecuencia, también del Estado democrático y de derecho, lo que se produjo el 25 de junio con la firma en Bruselas de ese acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y no nos olvidemos, Sumar, que también designó, los comunistas también designaron a 2 vocales en el Consejo General del Poder Judicial. Y todos ellos lo votaron, PP, PSOE y Sumar. Por tanto, tenían las mayorías cualificadas y salieron adelante. Lo que el decía Consejo General del Poder Judicial tiene unas competencias tremendas. Precisamente las que más quieren los separatistas y el Partido Socialista de la corrupción, como es el régimen disciplinario judicial, la inspección de los juzgados y tribunales y también el nombramiento de las altas instancias judiciales del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, las presidencias de los diferentes tribunales superiores de justicia. Pero esto es que fue pactado, y además el Partido Popular, ¿no os acordáis que en esos momentos llamaba a los españoles a la calle, el PSOE de la corrupción, de la amnistía, y a la vez estaba pactando en Bruselas esto? Es decir, y Reynders es el causante de esa bonita amistad que luego dijeron Bolaños y González Pons, que se había cuajado en esas reuniones en Bruselas. Bueno, es vergonzoso. Y el Partido Popular lleva en su programa electoral, desde los años 80,
la independencia del Poder Judicial y cambiar la ley orgánica del Poder Judicial. Y que yo recuerde, el Partido Popular ha gobernado en varias ocasiones. No, pero siempre lo ha en llevado. esta tierra con mayoría absoluta para cambiar esa ley orgánica. Pero también porque ellos tienen sus causas de corrupción, ellos tienen muchísimo que negociar con el Partido Socialista e intentar presionar. Y luego el drama del Tribunal Constitucional. Pero por eso para otra cosa. Es otra guerra. Antonio, Marcela, cerramos asunto. A mí esto me tiene encantado, me tiene maravillado. O sea, este señor que es el comisario de justicia europeo, centroeuropeo, tan aseado, tan civilizado, no como nosotros, al sur de los Pirineos, ¿no? Que tenemos que van nuestros dos grandes partidos a repartirse los jueces cuando el PP ya para de fingir de que está en contra del PSOE, se van a Bruselas a ser bendecidos por la Comisión Europea de von der Leyen a través de este ministro, de este comisario, que ahí, después de 3 reuniones y 4 fotos, tutela a los dos partidos más grandes de España, fuera de España, para repartirse el Poder Judicial. Fuera de España, fuera de las Cortes, fuera de todo. Que ya en las Cortes está feo, pero es que ni siquiera en España. Y resulta que este señor, cuando deja de ser comisario, le pillan, ya le habían pillado, y cuando deja de ser comisario, le registran en casa porque presuntamente robaba dinero haciendo como que ganaba Lotería Nacional, blanqueaba dinero como cualquier constructor del ladrillo, del pelotazo en España. O cualquier narco. Cualquier concejal de pueblo. Lo más zafio es la práctica corrupta. Hay constructores que no. Estaría bueno. Pasa que lo de explicarlo, no estamos aquí en televisión española. Es verdad que es un procedimiento de blanqueo tan pedestre. Hombre, que llama la atención. Uno espera otra cosa, ¿no? De un comisario. ¿Te imaginas una cosa? Pues no sé. Sí, más sociedades offshore, Panamá, no sé cuántos, de la UAR, que menos. Un poco sofisticado. Pues no, la lotería. Pero yo tengo una pregunta, una duda, que no sé si Ignacio lo sabrá, no creo, claro. Pero esto se sabía hacía tiempo. Y el PP y el PSOE llevan bendiciendo a este señor mucho tiempo. Bueno, este tema... Ellos sabían que... 3 minutos, pues esta no trama, sabían Ignacio, porque tiene que hablar Marcela. Sí, ya acabo. ¿Sabrían que este señor quizá estaba pringado en algo así? El PP y el PSOE, porque cabría preguntárselo. Le habrían pedido. Le habrían pedido... ¿Pedido o impedido? Le habrían pedido pasta, digo. No, y pues nunca haría. Bueno, yo creo que hay que recordar que este señor no solo con el Partido Popular negoció el Consejo General del Poder Judicial un mes antes de las elecciones europeas y se lo tenían calladito para las elecciones y salió después para que no le hiciera daño al Partido Popular en los comicios, sino que también avaló la amnistía, cosa que no alcanza a entender por qué esta Comisión Europea tenía que analizar nuestra ley de amnistía sin haberlo hecho nuestro Tribunal Constitucional. Porque dependemos de ellos, no somos independientes. Sí, tristemente por eso, pero bueno, lo traigo a la palestra para recordarlo y que nos demos cuenta de la importancia de esas elecciones y de la importancia de la injerencia que tenemos constante de Europa. Pero yo creo que, sin perjuicio de que esto es lamentable y que es una vergüenza, lo que subyace aquí es a cuento de que necesitamos que un títere de Europa haga de árbitro en una cosa que es un paripé. Que el Partido Popular y el Partido Socialista ya tienen la connivencia más que establecida, si es que es constante. Ya, insisto, es que tenían el Consejo General del Poder Judicial repartido un mes antes de las propias elecciones. Esto es constante. Entonces, ¿para qué hacen este paripé? Para mantener la ilusión de la oposición y de la división política. Bueno, pues yo creo que eso es lo que hay que denunciar y eso es lo que tenemos que recordar constantemente en las cadenas que se puede recordar, porque es tristísimo que las dos fuerzas más votadas de la nación, aparte de que están de acuerdo en todo y no son oposición, son lo mismo, hacen estos paripés en Europa para fingir aquí que necesitamos un tercero que arbitre nada que tiene que negociarse fuera de España, sinceramente. Yo recuerdo aquellas jornadas en las que la mayor parte de la prensa moderada española, así de izquierdas como de derechas, nos abría los ojos sobre la importancia decisiva de que una instancia irreprochable como la Comisión Europea pudiera determinar para poner paz en lo que aquí era guerra, una cosa así entre españoles y tal, no como en Europa. Mire, hemos visto el Qatargate, que en realidad era Marruecosgate en el Parlamento Europeo. Hemos visto el escándalo formidable de una Teresa Rivera con causa abierta por el Tejué,
que sin embargo se la ha nombrado comisaria. Ahora vemos esto. Las vacunas de von der Leyen. Y las vacunas de von der Leyen. Bueno, es que Europa tiene sesgo, ese es el problema. Entonces, que cuando el árbitro está sesgado, pues ¿qué esperamos? No tiene ni eso. ¿Qué esperamos? Señores, don Carlos Astiz, Antonio Murillo, gracias, Marcela Rigía, mil gracias a los cuatro por estar aquí. Hemos de marcharnos ya, pero porque nos cierran el tenderete, que si no, aquí seguiríamos hablando de Reinders, que es un tema fascinante, por Dios. Que descansen, mañana más.